Teoría crítica de la diversidad. Aprendí una lección valiosa del expresidente de Harvard, Larry Summers. No la aprendí directamente de él, pero la asimilé al observar su caída en desgracia mientras era estudiante allí, allá por 2007. La lección fue que hay ciertas cosas que simplemente no se pueden decir, incluso en una universidad de artes liberales, en una sociedad democrática. En mi último año, Summers se vio obligado a renunciar como presidente de la universidad debido a comentarios que hizo en una conferencia sobre diversidad en el ámbito de la ciencia y la ingeniería. Advirtió que sus declaraciones eran un intento de provocación. Ofreció 3 hipótesis para explicar la mayor proporción de hombres en los puestos más altos de ciencia e ingeniería. Una hipótesis era que los hombres estaban más inclinados que las mujeres a esos trabajos. Otra era que los empleadores discriminaban contra las mujeres. Y la tercera hipótesis de Summers era que había mayor variabilidad entre los hombres en algunas habilidades cognitivas relevantes para la ciencia y la ingeniería. Summers observó que en ciertas pruebas de matemáticas había mayores desviaciones estándar en los resultados de los niños en comparación con las niñas. Eso significa que los estudiantes que obtenían los mejores y los peores resultados en estas pruebas solían ser niños. Su intento de provocación fue exitoso, y entiendo por qué algunos sectores de mujeres en Harvard se sintieron molestas por sus comentarios. Pero la tormenta mediática que siguió fue desproporcionada en comparación con lo que realmente dijo. Su discurso se convirtió en el escándalo de una generación para la universidad. Después de recibir duras críticas en la prensa, Summers, exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, uno de los profesores titulares más jóvenes en la historia de Harvard y un líder universitario respetado, se vio obligado a renunciar como presidente de Harvard. Fui seleccionado como uno de los 3 estudiantes en el comité asesor para elegir a su sucesor. Rápidamente quedó claro que el mandato del comité era nombrar a una mujer para compensar el pecado capital de Summers. Y eso fue exactamente lo que hicimos, aunque nadie identificó públicamente ese objetivo. El lema de Harvard es Veritas, pero muy poco de lo que ocurrió ese año pareció alinearse con la búsqueda de la verdad. Me pareció lamentable que Larry Summers fuera castigado por plantear una pregunta importante que otros ignoraron, como el caso de la Federación Internacional de Ajedrez, que organiza campeonatos separados para hombres y mujeres sin explicar por qué. La lección quedó clara. Exalta la libertad de expresión públicamente, pero guarda los pensamientos controvertidos para ti mismo. Entendido. A medida que pasaron los años, me di cuenta de que lo que presencié en 2007 no fue ni el principio ni el final del woke, sino un punto importante en el medio de su historia, el punto donde se volvió dominante. Cuando el woke derribó al presidente de Harvard, izó su bandera triunfalmente sobre toda la academia. Los estudios sobre raza y género habían estado echando raíces durante décadas, pero realmente comenzaron a florecer en esa época. Las llamadas teorías críticas brotaron como maleza. El racismo fue redefinido. Los expertos en teoría crítica de la raza descubrieron que era imposible ser racista hacia las personas blancas por definición. Sus estudiantes difundieron fielmente esa epifanía al resto de la sociedad. La interseccionalidad se convirtió en la palabra del día, y luego de la década, aunque nadie entendía exactamente qué significaba, una característica ideal para cualquier concepto que busque evitar ser refutado. Algunos académicos lucharon contra la creciente marea. En lo que se ha denominado el escándalo de los estudios de agravios, un trío de académicos liberales, Helen Pluckrose, Peter Boghossian y James Lindsay, logró publicar varios artículos deliberadamente absurdos en revistas académicas revisadas por pares, en campos como estudios culturales, estudios queer, estudios de obesidad, estudios de raza y género, entre otros. Entre los puntos destacados estaba un artículo que utilizaba observaciones en parques para perros para probar que los perros participaban en una cultura de violación. Otro argumentaba que los hombres podían reducir la transfobia penetrándose analmente con juguetes sexuales. Y una versión de Mein Kampf, reescrita en jerga feminista. El trío tenía muchos artículos similares en proceso de revisión. Pero la broma terminó cuando periodistas de The Wall Street Journal la descubrieron. Privados de su engaño, Pluckrose y Lindsay publicaron un libro titulado Cynical Theories, que reveló la bancarrota intelectual de la academia en su romance con la política de identidad. El escándalo de los estudios de agravios fue el orgulloso heredero de una tradición iniciada por el famoso engaño de Alan Sokal en 1996. Preocupado porque la academia comenzaba a publicar cualquier cosa que usara un lenguaje sofisticado y teorías científicas para respaldar conclusiones liberales, Sokal publicó un artículo titulado Transgressing the Boundaries, Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, en la revista postmoderna Social Text. Sokal utilizó una serie de disparates científicos para argumentar que la gravedad cuántica, un subcampo de la física que usa la mecánica cuántica para describir la gravedad, tenía implicaciones políticas progresistas. El artículo de Sokal contenía perlas como la afirmación de que la ciencia no puede afirmar un estatus epistemológico privilegiado con respecto a narrativas contrahegemónicas que emanan de comunidades disidentes o marginadas. Curiosamente, puedes encontrar proclamaciones idénticas en los trabajos de favoritos liberales como Robin DiAngelo 2 décadas después, pero ahora se hacen sin ironía y se aceptan como verdades absolutas. Personas como Sokal, Pluckrose, Boghossian y Lindsay lucharon una buena batalla, pero siempre tuvieron las probabilidades en su contra.
Ahora se encuentran como parias en los márgenes de la academia. La Universidad Estatal de Portland, donde Bogosian trabaja como profesor de filosofía, inició una investigación sobre mala conducta investigativa en su contra debido al escándalo de los estudios de agravios. Concluyó que había violado pautas éticas sobre investigaciones que involucraban sujetos humanos. Ahora tiene prohibido realizar investigaciones adicionales. Pluckrose y Lindsay no tienen posiciones académicas. La biografía de Pluckrose en Cynical Theories la describe vagamente como una exiliada de las humanidades. Pluckrose no está sola en su exilio. Los conservadores han sido durante mucho tiempo extraoficialmente excluidos de la academia, salvo en algunos enclaves como Notre Dame y la Universidad de Chicago. Ahora, los centristas y liberales que no están de acuerdo con el nuevo paradigma de política de identidad también están siendo expulsados. La limpieza ideológica se extiende al personal administrativo, no solo a los docentes. Por ejemplo, Jody Shaw, una liberal y madre divorciada de 2 hijos, renunció a su puesto como coordinadora de apoyo estudiantil en Smith College, su alma mater, después de años de lucha contra su entorno racialmente hostil. Smith había enfatizado intensamente la capacitación en sensibilidad racial después de que una estudiante negra se quejara de que algunos miembros del personal la habían perfilado racialmente. No importó que el bufete de abogados contratado por Smith para investigar sus afirmaciones concluyera que eran falsas. Los problemas de Jody Shaw comenzaron cuando el programa de orientación de la biblioteca que había preparado durante meses fue cancelado en el último momento porque planeaba rapear, y a las mujeres blancas se les prohibió rapear en la nueva versión sensible de Smith. Luego, debido a la falta de un programa preparado, no pudo obtener el ascenso al que aspiraba y tuvo que aceptar un trabajo con menor salario. En su nuevo puesto, a Jody Shaw se le dijo con frecuencia que su trabajo requería que discutiera sus pensamientos y sentimientos sobre su blancura, y que cualquier negativa a hablar sobre su privilegio blanco era considerada un caso de fragilidad blanca. Al final de su tiempo en Smith, incluso las educadas negativas de Shaw a hablar sobre su raza fueron calificadas como actos de agresión racial. Hizo pública su historia y luego decidió renunciar a Smith, en lugar de aceptar el dinero que el colegio le ofreció para que guardara silencio. Lamentablemente, hay millones de historias como la de Shaw. Lo que hace especial su caso es que está dispuesta a contarla y a aceptar el desempleo en plena pandemia en lugar de doblegarse ante el régimen woke. Un informe reciente del Center for the Study of Partisanship and Ideology reveló que más de 1/3 de los académicos y estudiantes de doctorado conservadores en Estados Unidos han sido amenazados con medidas disciplinarias por sus opiniones, y que un 70% de los académicos conservadores reportan un clima hostil en sus departamentos debido a sus creencias. El informe contiene otros hallazgos estadísticos desalentadores, como el hecho de que más del 40% de los académicos estadounidenses se negaría a contratar a un partidario de Trump. La Iglesia de la Diversidad crece con fuerza. Todos deben ser purificados. Todos deben ser salvados. La guerra por la academia ya está perdida. Cuando la política de identidad derribó a Larry Summers en 2007, fue una señal de que el woke había ganado en los niveles más altos y era hora de comenzar las acciones de limpieza. Ahora, habiendo conquistado todo lo que podían en las universidades, los estudios de agravios y las teorías críticas están apuntando a nuevos campos de batalla, las corporaciones y los gobiernos. Y todo lo hacen bajo la bandera de la diversidad. Las instituciones, incluidas empresas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales, están adoptando cada vez más enfoques implícitos y explícitos para fomentar una mayor diversidad en sus filas. En principio, esto es algo positivo. La diversidad de pensamiento mejora la calidad de las decisiones en la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, en los últimos años, muchas organizaciones han recurrido exclusivamente a usar características genéticas como un sustituto de la diversidad de pensamiento, confiando en métricas como la raza y el género como barómetros exclusivos para medir la diversidad en el liderazgo de una organización. Este enfoque es defectuoso en múltiples niveles. Primero, cuando las instituciones confunden las métricas de diversidad racial y de género con la diversidad de pensamiento en sus organizaciones, refuerzan implícitamente la suposición incorrecta de que las características genéticas predicen algo importante sobre la forma en que una persona piensa, la suposición más fundamental que sustenta el racismo en sí. Segundo, este enfoque otorga poder a los gerentes arraigados para crear la apariencia visible de diversidad en sus organizaciones, mientras evitan la necesidad de involucrarse con una verdadera diversidad de pensamiento, incluidos los desafíos a su permanencia. Tercero, cuando una concepción limitada de la diversidad se implementa a través de la acción afirmativa u otros sistemas basados en cuotas, esto alimenta el racismo y el sexismo al fomentar el tokenismo en el lugar de trabajo y la animosidad entre comunidades que no se benefician de estos programas. A pesar de estos defectos, las instituciones están confiando cada vez más en características relacionadas con la raza y el género como la base exclusiva para medir e implementar la diversidad en sus organizaciones. Hoy en día, los líderes que no adoptan este enfoque limitado son públicamente vilipendiados. Sin embargo, estos mismos líderes tampoco han ofrecido formas alternativas de medir e implementar una verdadera diversidad de pensamiento en sus organizaciones. Propongo un nuevo movimiento para resistir la imposición de métricas de diversidad basadas en raza y género en las instituciones.
ofreciendo una nueva visión para lograr una verdadera diversidad de pensamiento en cualquier organización. Este nuevo movimiento busca alcanzar de manera más efectiva tres objetivos esenciales. 1. Definir qué tipos de diversidad de pensamiento son importantes para una organización. 2. Medir la diversidad de pensamiento en una organización. Y 3. Seleccionar la diversidad de pensamiento al contratar líderes para escalar una organización. Llamo a esto teoría crítica de la diversidad, o TCDI, para reflejar su perspectiva crítica sobre la narrativa predominante de la diversidad racial y de género, en respuesta a movimientos intelectuales como la teoría crítica de la raza y la teoría crítica feminista, que originaron esta concepción limitada de la diversidad. La teoría crítica se refiere a un enfoque de investigación que revela y desafía las estructuras de poder. La TCD debe seguir esta tradición al desafiar la nueva estructura de poder creada por la teoría crítica de la raza y de género en sí misma, una que ha utilizado una concepción estrecha de la diversidad para implementar una agenda social monolítica que es cada vez más intolerante con el disenso y agnóstica al propósito institucional de una organización. La TCD desafía esta nueva estructura de poder de una manera sencilla. La primera premisa fundamental de la TCD es que las diferentes organizaciones deben abordar la diversidad de pensamiento de diferentes maneras, dependiendo de su propósito institucional, es decir, adoptando enfoques diversos para la cuestión de la diversidad en sí misma. La segunda premisa fundamental de la TCD es que la forma más eficaz de lograr la diversidad de pensamiento en una organización es seleccionar a los candidatos en función de la diversidad de sus pensamientos. Que la forma más eficaz de lograr la diversidad de experiencia es seleccionar a los candidatos en función de la diversidad de sus experiencias. Y que la forma más eficaz de medir la diversidad de pensamiento o experiencia en una organización es medir la diversidad de pensamientos o experiencias en esa organización, sin tener en cuenta características genéticas heredadas, como la raza y el género. La TCD debe convertirse en un movimiento interdisciplinario para tener éxito. Como punto de partida, este nuevo movimiento requerirá que los líderes de empresas, organizaciones sin fines de lucro e instituciones gubernamentales trabajen juntos para crear nuevos métodos para medir e implementar la verdadera diversidad de pensamiento en sus organizaciones. Propongo una colaboración multidisciplinaria entre los líderes de estas organizaciones, trabajando junto con contrapartes académicas, para desarrollar herramientas medibles que cualquier organización pueda implementar para evaluar y promover la diversidad de pensamiento, de manera que mejor se adapte a su propio propósito organizacional. Esto no será una tarea fácil. Una de las razones por las que la raza y el género se han convertido en las métricas predominantes para la diversidad es que son fáciles de medir e implementar. En cambio, la verdadera diversidad de pensamiento es difícil de lograr, especialmente cuando se combina con la necesidad de una organización de que sus empleados se alineen con sus objetivos. Una organización bien gestionada requiere no solo diversidad de pensamiento, sino también un compromiso inquebrantable con su misión y principios. Estos objetivos están necesariamente en tensión entre sí, al menos en cierta medida. Por ejemplo, uno de los principios comerciales de Roivant es ser contrarian, es decir, desafiar la sabiduría convencional cuando sea necesario. Es imposible crear un ambiente donde las personas desafíen la sabiduría convencional si todos piensan de la misma manera. Por lo tanto, valoramos la diversidad en las formas en que las personas piensan, algunos que crean argumentos, otros que son expertos en interpretar datos, y así sucesivamente. Esa es una forma de diversidad de pensamiento. Pero otro de nuestros principios comerciales es escalar el muro, es decir, trabajar arduamente para superar obstáculos. No queremos actitudes diversas con respecto a la disposición de hacer eso. Nuestro principal objetivo como empresa es desarrollar medicamentos más rápido para los pacientes que los necesitan. No queremos diversidad en los compromisos de nuestros empleados hacia ese objetivo. Eso es algo a lo que todos en Roivant deberían estar igualmente comprometidos. Aplaudir la diversidad hasta el cansancio es fácil, pero definir qué tipo de diversidad debe desear cada organización es mucho más importante. Eso es de lo que se trata la TCD. Obliga a las instituciones a definir su verdadero propósito. Este nuevo movimiento requiere que los líderes de las organizaciones reconozcan abiertamente las áreas en las que buscan diversidad de pensamiento, al mismo tiempo que definen las áreas en las que priorizan la alineación organizacional sobre la diversidad de opiniones. Estas son preguntas fundamentales para que cualquier organización responda. La diversidad de pensamiento es importante, pero solo en la medida en que ayude a una institución a realizar su verdadero propósito. Las métricas superficiales de diversidad, como la raza y el género, a menudo subvierten el verdadero propósito institucional en un mundo woke, al reemplazar ese propósito con los objetivos activistas promovidos por los teóricos críticos de la raza y del género. Por el contrario, la teoría crítica de la diversidad, TCI, invita a los líderes de las organizaciones a utilizar realmente la diversidad, en particular la diversidad de pensamiento, para definir la verdadera esencia de una organización al determinar las áreas en las que la diversidad de pensamiento es deseable y aquellas en las que no lo es. Las respuestas a estas preguntas inevitablemente variarán entre organizaciones, y eso es algo positivo. Estas diferencias son precisamente las que permiten que una institución distinga su propósito del de otra.
El pluralismo institucional está en el corazón del pluralismo estadounidense. Las universidades educan estudiantes, las farmacéuticas producen medicamentos para pacientes, los bancos prestan dinero a quienes lo necesitan, las organizaciones benéficas ayudan a personas en necesidad, los museos preservan la historia, las orquestas interpretan música, el Congreso crea leyes. No todas hacen lo mismo, ni deberíamos quererlo. Tener tantas instituciones diferentes con propósitos distintos es parte de lo que hace vibrante a nuestra sociedad. Esa es la verdadera diversidad. Independientemente de nuestra postura frente a los valores woke, ya sea que los amemos o no, debemos desconfiar de disolver la verdadera diversidad institucional en favor de cualquier agenda social homogénea, incluso si esa agenda se disfraza bajo el nombre de la diversidad misma. Aquí están 5 principios clave que pueden servir como base para este nuevo movimiento de teoría crítica de la diversidad en nuestras instituciones. Estos principios son simples, no complicados. Implementarlos será difícil, no fácil. Excelencia, oportunidad y civilidad. Una alternativa a diversidad, equidad e inclusión. 1. Excelencia primero. La diversidad no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la excelencia. 2. Propósito institucional. Las instituciones deben definir su propósito único y establecer qué tipos de diversidad buscan y cuáles no para perseguir ese propósito. 3. Pluralismo institucional. Las instituciones sin fines de lucro pueden tener perspectivas conflictivas sobre cuestiones sociales importantes. Eso es algo bueno. El pluralismo institucional es parte del pluralismo estadounidense. 4. Separación de empresa y Estado. Las empresas con fines de lucro deben centrarse exclusivamente en fabricar productos y proporcionar servicios para obtener ganancias, no en promover agendas sociales o políticas no relacionadas. 5. Fin a la discriminación. La mejor manera de detener la discriminación por raza es dejar de discriminar por raza. Lo mismo aplica para el género y otros atributos heredados. Mi graduación de Harvard en 2007 fue memorable. Tuve la oportunidad de ver a Bill Gates en persona durante la ceremonia. Me senté en la primera fila y estreché su mano en el escenario. Aún hoy recuerdo claramente mi decepción con su discurso. No fue un mal discurso. Simplemente sentí que todo se trataba de ofrecer un epílogo a la historia real. Se centró en la importancia de devolver a la sociedad, pero nunca habló realmente sobre cómo se generan las cosas que luego se devuelven. Esa era la parte que más me interesaba aprender de él ese día, pero nunca lo hice. La línea más memorable de su discurso, la que quedó grabada en mi mente, fue esta. Los mayores avances de la humanidad no están en sus descubrimientos, sino en cómo se aplican esos descubrimientos para reducir la inequidad. Concluyó su discurso llamando a los estudiantes presentes a la acción. Sean activistas, enfrenten las grandes inequidades, será una de las grandes experiencias de sus vidas. Ustedes, los graduados, están entrando a la adultez en una época increíble. Al dejar Harvard, tienen tecnología que los miembros de mi generación nunca tuvieron. Tienen conciencia de las inequidades globales, algo que nosotros no teníamos. Y con esa conciencia, probablemente también tienen una ética informada que los atormentará si abandonan a estas personas cuyas vidas podrían cambiar con muy poco esfuerzo. Ustedes tienen más de lo que nosotros teníamos. Deben comenzar antes y continuar por más tiempo. Sabiendo lo que saben, ¿cómo podrían no hacerlo? Mientras escuchaba a Gates, miré hacia el escenario y vi a Drew Gilpin Faust, la nueva presidenta de la universidad, quien acababa de reemplazar a Larry Summers después de que éste se vio obligado a renunciar por sus ahora infames comentarios. A pesar de ser representante estudiantil en el comité que la seleccionó, realmente no tenía idea de cómo la presidenta Faust dirigiría la universidad. Todo lo que sabía era que ella era la primera mujer presidenta de Harvard, y eso era lo más importante en la primavera de 2007. Las cosas cambiaron en Harvard tras la partida del presidente Summers. Bajo la dirección de la presidenta Faust, en 2016, la universidad decidió cambiar el título de ciertos puestos académicos que incluían la palabra Master a Faculty Dean, en respuesta a las protestas de estudiantes que afirmaban que el título tenía ecos de la esclavitud. La raíz etimológica real de la palabra era Magister, latín para maestro, pero Harvard hizo el cambio de nombre de todos modos. Unos años después, la universidad lanzó el Comité para Articular Principios sobre Renombramiento, un grupo de 16 personas encargado de explorar el cambio de nombre de edificios, espacios, programas, cátedras y otros objetos del campus, en vista de su asociación con figuras históricas cuyo apoyo o defensa de actividades sería hoy considerado aberrante por miembros de la comunidad de Harvard. En el camino, Harvard también desterraría a los pecadores, notablemente en 2019, cuando la universidad presionó a uno de sus profesores de Derecho para que renunciara como decano por servir como abogado defensor de Harvey Weinstein. Me pareció curioso que los mismos estudiantes de Harvard que defendían vehementemente el derecho a la representación legal de presuntos terroristas en Guantánamo, algo que personalmente también apoyo, no fueran igual de vocales al defender ese principio para Harvey Weinstein. Era apropiado que mi ceremonia de graduación me preparara para una década por venir en un mundo nuevo que se veía muy diferente del que conocí de niño en Ohio. En retrospectiva, fui testigo del amanecer del wokeísmo moderno exhibido aquel día de graduación, una nueva cultura que pronto se esparciría por todo el país como un incendio forestal y eventualmente llegaría también a Ohio. Estábamos entrando en una nueva era obsesionada con empoderar a aquellos que etiquetamos como desempoderados.
Las grandes corporaciones y universidades incitaban a esas mismas personas a identificarse como desempoderadas también, dejando a esas mismas corporaciones y universidades más empoderadas que nunca. Era el inicio de una larga saga de clasificarnos y reclasificarnos en grupos, demostrar nuestras tribus a los demás a través de las trivialidades que decimos y vestimos. En esta valiente nueva era, los pecadores de épocas pasadas enfrentaban una elección drástica, o autoflagelarse en público como Bill Gates, o desaparecer como Larry Summers. El consumo woke y la gran clasificación. Ahora el woke ha graduado la universidad y ha entrado en el mundo corporativo. Las corporaciones modernas aprovechan cada oportunidad para mostrar sus identidades virtuosas para que como clientes podamos mostrar las nuestras. Este mercenario exhibicionismo corporativo de virtud se mostró vívidamente después de la muerte de George Floyd, cuando incluso las cadenas de comida rápida se apresuraron a alinearse con el movimiento Black Lives Matter. Pepsi había sido pionera en el intento de lucrar con el movimiento años antes, con un comercial en el que Kendall Jenner abandonaba una sesión de fotos para resolver la brutalidad policial, ofreciendo un refresco a un policía. Pero ese primer intento de lucrar con el movimiento fue demasiado burdo. Esta vez, las corporaciones entendieron que las celebridades no serían suficientes. La situación requería tweets socialmente conscientes. La cuenta de Twitter de Popeyes fue una de las primeras en apoyar la causa, tuiteando: "No somos nada sin las vidas negras. No hay lugar para la injusticia. Nos comprometemos a fortalecer cada aspecto de nuestra cultura y políticas para fomentar un entorno donde la igualdad para las personas negras sea una prioridad. Usaremos nuestra plataforma para apoyar este movimiento. Black Lives Matter". Un día después, la cuenta de Wendy's respondió: "Nuestra voz no sería nada sin la cultura negra. En este momento, mucha gente está sufriendo debido al racismo flagrante contra las personas negras. Sus voces deben ser escuchadas. Punto. Black Lives Matter". El compromiso fue breve. Wendy's perdió su voz una semana después, cuando Rayshard Brooks fue asesinado fuera de uno de sus autoservicios. No fue realmente culpa de Wendy's, pero decidió mantener un perfil bajo por seguridad. Su cuenta de Twitter permaneció en silencio durante 3 semanas, resurgiendo principalmente para negar con vehemencia los rumores de que Wendy's había donado dinero a Donald Trump. En un principio se había apresurado a asociarse con Black Lives Matter, pero en el momento en que la asociación amenazó su imagen, cambió de dirección según lo dictaban los vientos del beneficio económico. En la lucha por la justicia, las corporaciones con fines de lucro son amigas inconstantes. El woke se condenó a sí mismo cuando se volvió tan popular que las empresas se dieron cuenta de que podían ganar dinero con ello. Ver la cuenta de Twitter de Wendy's intentar superar a Popeyes en conciencia social es como escuchar a Hillary Clinton decir "Pokémon Go to the polls". Ambos son signos de que una tendencia se ha vuelto demasiado popular para su propio bien. Hay algo falso en ello, algo condescendiente. Siempre que ocurre este tipo de adulación, ya sea por parte de políticos o corporaciones, sabes que algún astuto equipo de relaciones públicas lo ideó durante un almuerzo de negocios y luego se sentaron diciendo: "Se lo van a tragar". Por lo general, se dan una palmada en la espalda después. No te equivoques. Eso es exactamente lo que pensaba State Street cuando encargó a Fearless Girl, y es lo que realmente piensa Goldman Sachs cuando instituye su cuota de diversidad en juntas directivas. Se lo van a tragar. Parte de lo que estoy diciendo es que los banqueros deberían limitarse a los bancos. Pero también estoy haciendo un punto más amplio sobre Estados Unidos. A estas alturas, cualquiera puede ver que algo en esta nación está roto. Tal vez todos lo vean. Todos queremos justicia, simplemente no estamos de acuerdo en qué consiste. Anhelamos justicia, pero todo lo que realmente puede ofrecer Wendy's son hamburguesas, así que vincula artificialmente ambas cosas. Las corporaciones han comenzado a alimentarnos con aforismos sobre igualdad porque saben que tenemos hambre de algo más sustancioso. Los CEOs woke y los inversores engañan a los consumidores con la ilusión de que al participar en actos normales de consumo estamos cumpliendo con nuestras obligaciones sociales. Nos dicen que al dar nuestro dinero a las empresas correctas, convenientemente las suyas, estamos haciendo del mundo un lugar mejor. Tal vez la idea sea que es mejor dar nuestro dinero a empresas socialmente responsables que a sus competidores casi idénticos. Pero estaríamos mucho mejor si las empresas y sus clientes dejaran atrás la ficción compartida de que cada transacción capitalista debe ser parte de una gran lucha entre el bien y el mal. Una vez estuve en una fiesta de Año Nuevo donde un tipo pasó 5 minutos contándome cómo su camisa de seda hecha a mano era una especie de protesta simbólica contra el colonialismo de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Todo lo que recuerdo es que no me convenció de que estaba haciendo tanto bien como él creía. Probablemente habría hecho más por las causas que le importaban dando el dinero a la primera persona que se lo pidiera. Pero entonces no habría tenido la camisa de seda. Alguna empresa le vendió una historia sobre cómo podía mejorar el mundo comprando cosas materiales y él se la tragó con entusiasmo. Sea lo que sea la justicia, seguramente no puede lograrse tan incidentalmente, simplemente eligiendo las camisas correctas, las hamburguesas correctas y los banqueros correctos. No puedes obtener lo que de todas formas quieres, y además pedir un poco de igualdad como acompañamiento. A veces, una camisa es solo una camisa.
Al convertirla en parte de alguna gran narrativa sobre el colonialismo, las corporaciones apelan a nuestro deseo de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. Por supuesto, las marcas siempre han intentado vestir bienes y servicios ordinarios como parte de un estilo de vida, parte de una identidad. Pero lo nuevo es este esfuerzo generalizado por convencer a los consumidores de que comprar estas cosas ordinarias es noble y virtuoso. Antes, las corporaciones intentaban convencerte de que comprar sus productos te haría genial. Ahora te dicen que comprarlos te hará bueno. La diferencia es sutil, pero importante. Lo que es genial es completamente subjetivo, pero lo que es bueno no lo es. No hay un verdadero riesgo en dejar que los astutos equipos de relaciones públicas definan qué es genial, pero hay mucho riesgo en dejar que definan qué es bueno. Cuando era joven, era genial ser rebelde, actuar como si no te importara nada. Ahora es genial ser woke y actuar como si te importara todo. Así que las tiendas del centro comercial que nos vestían como rebeldes cuando éramos jóvenes, ahora nos visten como buenas personas a medida que envejecemos. A estas alturas, todos sabemos que las camisas woke y los tweets woke son a menudo formas de exhibicionismo virtuoso, pero este problema obvio oculta uno más insidioso. El woke corporativo, y mucho del woke en general, se trata fundamentalmente de señales de identidad. La agenda principal, tanto para Wendy's como para Popeyes, no era realmente enviar el mensaje de que eran buenos. Era enviar un mensaje a ciertas personas de que pertenecían a la misma tribu, y al establecer la pertenencia a la tribu de sus consumidores objetivo, automáticamente se establecían como buenos. En realidad, los dos no estaban tratando de superarse mutuamente, lo que explica por qué sus declaraciones eran casi idénticas. La verdadera competencia corporativa no era entre Wendy's y Popeyes, sino entre esas dos y Chick-fil-A, que se había convertido en un objetivo favorito de los boicots liberales desde que donó a organizaciones religiosas que se oponían al matrimonio igualitario. Los tweets que Wendy's y Popeyes publicaron sobre Black Lives Matter eran obviamente superficiales. Pero los tweets superficiales son suficientes para vender una asociación tribal. Si quieres un sándwich de pollo o de comida rápida, tienes que elegir si abrir una bolsa de Chick-fil-A frente a tus amigos o una de una cadena que pertenezca a tu tribu. No haces la elección basándote en cuál sándwich sabe mejor. ¿Cómo llegamos a este punto farsesco donde tu política elige tus sándwiches y los fabricantes de tus sándwiches deben elegir su política? Estoy tentado a decir que ya nada es sagrado, pero el problema de Estados Unidos es en realidad el opuesto. Ya no se permite que nada sea ordinario. El partidismo ahora infecta todo y otorga santidad incluso a las decisiones de consumo más mundanas. En la búsqueda estadounidense de identidad, para darle significado a nuestras vidas, hacemos lo ordinario sagrado. La forma en que usamos cosas ordinarias para señalar nuestras identidades tribales tiene consecuencias peligrosas para nuestra democracia. Una de ellas es que este desenfrenado exhibicionismo de identidad ha hecho que nos segreguemos inconscientemente con mayor facilidad. El periodista Bill Bishop documentó esta nueva segregación informal en su libro de 2004, The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America is Tearing Us Apart. Señala que, a medida que los estadounidenses han ganado más libertad económica y la tecnología ha hecho que viajar sea más fácil a lo largo de las décadas, hemos podido mudarnos a donde queramos como nunca antes. Argumenta que al elegir un vecindario, lo hacemos basándonos en una serie de pequeños factores que hacen que simplemente se sienta bien. Como si hay parques, qué tipo de iglesias hay, si ves a vecinos paseando a sus perros o lavando sus camionetas, o si hay un Starbucks en la esquina, o un Chick-fil-A cerca. Resulta que todos esos pequeños factores que hacen que un lugar se sienta adecuado están relacionados con asociaciones partidistas. Se siente bien vivir entre vecinos que comparten tus valores y creencias. Así, en las últimas décadas, los estadounidenses se han clasificado en vecindarios rojos y vecindarios azules. Bishop documenta esta autoclasificación examinando el porcentaje de votantes que vivían en condados arrasadores durante elecciones presidenciales competitivas, es decir, condados donde un partido ganó por más de 20 puntos porcentuales. Descubrió que el momento, desde la Segunda Guerra Mundial, en que era más probable que los estadounidenses vivieran junto a personas que apoyaban otro partido político, fue en 1976, durante la elección entre Gerald Ford y Jimmy Carter. En ese momento, en una contienda reñida, solo el 26% de los estadounidenses vivía en condados donde el voto fue un deslizamiento de tierra. Los estadounidenses comenzaron a separarse en las décadas siguientes. Para 1992, durante otra elección competitiva, aproximadamente el 38% de los estadounidenses vivía en condados arrasadores, y después de eso, los estadounidenses con ideas afines simplemente siguieron agrupándose. Para cuando Bishop escribió en 2004, en una de las contiendas presidenciales más reñidas de la historia, el 48.3% de los votantes vivía en comunidades donde la elección no fue reñida en absoluto. David Wasserman, editor de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y analista electoral senior del Cook Political Report, investigó si la tesis de Bishop sobre The Big Sort se ha mantenido con el tiempo y descubrió que las cosas en realidad han empeorado. Para las elecciones de 2016, entre Hillary Clinton y Donald Trump, un sorprendente 61% de los votantes estadounidenses vivía en condados que votaron por uno de los dos, con un margen de 20 puntos o más. Wasserman concluyó que el Estados Unidos púrpura prácticamente ha desaparecido. Ahora todo es rojo o azul.
¿Cuál es la conclusión de estas estadísticas? Hace 40 años era completamente normal vivir junto a personas con ideas políticas diferentes a las tuyas, pero hoy es extraño. El país ha sido llevado lentamente pero con seguridad a ebullición en una olla partidista. A medida que hemos sido más conscientes de nuestras diferencias, hemos optado cada vez más por rodearnos de personas que piensan como nosotros. El woke corporativo es un facilitador importante de esta autosegregación, porque las cosas que compramos dictan los lugares a los que vamos. También determinan con quién interactuamos una vez que estamos allí. Las cosas que compramos y los comerciantes a quienes se las compramos ahora indican de qué lado estamos. No solo nos segregamos geográficamente, The Big Short también ha llegado al ámbito digital. Las empresas de redes sociales prometieron reunir a las personas, pero en cambio ofrecen cámaras de eco donde las personas con ideas afines refuerzan los sesgos de los demás. La tecnología ha hecho que sea más fácil que nunca viajar a donde queramos y hablar con quien queramos, pero resulta que la mayoría de nosotros quería reafirmar nuestras creencias. En 2004, Bishop notó que nos habíamos estado clasificando en el espacio físico, y desde entonces hemos hecho lo mismo en el ciberespacio. En 2020, cuando me uní a Parler, el sitio de redes sociales alternativo que se hizo popular por su compromiso con la libertad de expresión tras la cruzada de censura coordinada de Silicon Valley, publiqué algo que criticaba al capitalismo woke. Una de las primeras respuestas que recibí fue: «Cállate, maldito extranjero». Mientras tanto, Twitter no era mejor. Los usuarios que se identifican como progresistas comentaban rutinariamente: «Cállate, maldito Patel de derecha», en respuesta a mis tweets. Mis amigos de extrema derecha se inclinan hacia Parler. Mis amigos liberales ven Parler como intocable y se agrupan en Twitter. En realidad, ambos son solo cámaras de eco diseñadas para permitir que diferentes tribus expresen sus frustraciones. La clasificación en línea solo acelera The Big Short en el mundo real también. Cuando las corporaciones toman partido en la guerra cultural partidista de Estados Unidos, no solo están señalando su tribu, sino que te están vendiendo una forma fácil de señalar la tuya. Este tipo de woke corporativo puede parecer superficial, y lo es, pero hay algo astutamente sofisticado en su núcleo. La ropa que usamos, la comida que comemos y los negocios en los que compramos se han convertido en nuestros uniformes y armas en la disputa tribal de Estados Unidos. Si eres un liberal que ama el café, lo compras en Starbucks. Si eres conservador, tal vez lo compres en Black Rifle Coffee Company, que existe principalmente para vender café a conservadores que odian Starbucks. Afirma que si amas a Estados Unidos, deberías amar su café, el cual tiene nombres como Freedom Fuel, pero probablemente solo sepa a café. El sabor nunca fue realmente el punto. Las corporaciones nos están armando con símbolos que nos permiten identificar amigos y enemigos para que podamos clasificarnos y convertirnos en mejores consumidores. La historia está llena de ejemplos de jóvenes soldados que disparan el arma de otro desde sus hombros. Hoy en día, los capitalistas son los armeros de nuestra guerra cultural. Nuestro creciente uso de bienes comunes para identificar a nuestros aliados tribales es solo una cara de la nueva tendencia del woke consumerismo. También exige que sus seguidores boicoteen esos bienes para castigar a los enemigos políticos. Los consumidores cometen un grave error moral cuando ceden a esa demanda. El dinero y la moralidad no están hechos para mezclarse. Incluso los frijoles refritos se han convertido en armas en la guerra cultural. La creciente tendencia de usar empresas como proxies para señalar identidad política se ejemplificó con la polémica alrededor de Goya Foods, la empresa de alimentos de propiedad hispana más grande de los Estados Unidos. Goya se metió en problemas cuando su director ejecutivo, Robert Unanue, elogió al presidente Trump mientras asistía a una ceremonia en la Casa Blanca para presentar la iniciativa de prosperidad hispana de la administración. De la noche a la mañana, el consumo o no de productos Goya se vinculó inseparablemente con el apoyo o rechazo a Trump. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez movilizó a las tropas progresistas al tuitear: «Oh, miren, es el sonido de mí buscando en Google cómo hacer tu propio adobo». Miles de liberales se unieron a ella, publicando fotos y videos de ellos eliminando productos Goya de sus despensas. Por otro lado, Ivanka Trump y el propio presidente publicaron fotos sonriendo frente a productos Goya. «Si es Goya, tiene que ser bueno», escribió Ivanka, repitiendo el lema de la empresa mientras mostraba orgullosamente una lata de frijoles negros. No queriendo quedarse atrás, el presidente Trump tuiteó una foto sonriendo ampliamente y levantando ambos pulgares frente a una variedad de productos Goya sobre su escritorio en la oficina oval. Al presidente le gustaban especialmente las obleas de chocolate. Miles de conservadores publicaron diligentemente fotos de ellos llenando carros de compra con productos Goya. Se está convirtiendo rápidamente en una norma que los boicots sean la primera herramienta que los consumidores usen para objetar a declaraciones políticas que no les gustan. Observemos, por ejemplo, el incipiente boicot a Perdue Chicken. Cuando el senador David Perdue pronunció deliberadamente mal el nombre de Kamala Harris, boicot Perdue Chicken inundó Twitter de inmediato. ¿El problema? No había ninguna conexión real entre el Perdue que servía en el Senado y el Perdue que fundó la empresa de pollos. Después de que Perdue Chicken rogara desesperadamente este hecho, el boicot murió silenciosamente. Pero confirmó la nueva política woke: boicotear primero, hacer preguntas después. A principios de 2021, activistas en Georgia llevaron esta política al siguiente nivel natural al boicotear a Coca-Cola, Delta Airlines, Home Depot y UPS por el gran pecado de
no condenar lo suficientemente fuerte la nueva ley de votación de Georgia. Aunque vilipendiada como el nuevo Jim Crow por disposiciones como criminalizar los regalos de comida y bebida a los votantes y prohibir los sitios móviles de votación, la ley era en verdad un conjunto mixto. También expandía las oportunidades de votación anticipada y garantizaba un número mínimo de buzones para boletas. Los activistas justificaron los boicots diciendo que todas estas empresas emitieron declaraciones apoyando a BLM y estaban fallando al no respaldar políticas sustantivas. Así que es un movimiento combinado. Primero, los activistas presionan a las empresas para emitir platitudes corporativas aparentemente simbólicas en apoyo a BLM, diciendo que es lo mínimo que pueden hacer. Luego llaman a boicots cuando esas corporaciones no toman posición en políticas concretas. Hacer que las empresas den 1 centímetro y luego tomar 1 kilómetro. Manifestantes organizaron un day-in en el Museo de Coca-Cola en Atlanta y pidieron un boicot a Coca-Cola, mientras otros se reunieron en la terminal de Delta, en el aeropuerto de Atlanta, exigiendo que el director ejecutivo Ed Bastian mate el proyecto de ley. El nuevo grupo Black Voters Matter declaró: si no puedes involucrarte en la lucha por la democracia, entonces tendremos que involucrarnos en tu negocio. La estrategia funcionó a la perfección. Después de resistir una semana, Coca-Cola y Delta cedieron y denunciaron la ley de Georgia. La Major League Baseball tomó entonces el paso sin precedentes de trasladar su esperado Juego de las Estrellas fuera de Atlanta a Colorado como forma de protesta contra la nueva ley de votación de Georgia. Irónicamente, en un año en que el juego estaba destinado a honrar a Hank Aaron, la famosa estrella negra del béisbol que jugó para Atlanta. Empresas como American Express, PayPal y T. Rowe Price también se pronunciaron. Ahora rara vez pasa una semana sin una nueva declaración corporativa política. Los conservadores como yo dirán que este activismo político corporativo es simplemente una versión amplificada de Citizens United y que los liberales son hipócritas por apoyar el argumento de que las corporaciones no son personas solo para exigir que las corporaciones se comporten más como personas. Los liberales dirán que la postura de Coca-Cola sobre Georgia es simplemente una aplicación coherente de Citizens United y que nosotros, los conservadores, somos hipócritas por aceptar mezclar negocios con política en Citizens United y luego condenarlo cuando las empresas toman posiciones contra la ley de votación de Georgia. Desde un punto de vista moral, no me gusta que las corporaciones influyan en la política de ninguna manera, ya sea a través de gastos electorales o haciendo lobby sobre leyes de votación. Desde un punto de vista constitucional, acepto a regañadientes que ambas formas de influencia corporativa son legales. También estoy un poco más preocupado por el lobby al estilo de Georgia que por Citizens United, debido a una asimetría importante entre los dos. Coca-Cola no restringe los votos de sus empleados cuando gasta dinero en una elección, porque las personas emiten sus votos de forma privada. Pero cuando Coca-Cola anuncia una posición corporativa oficial contra la ley de votación de Georgia, hace más difícil que sus empleados hablen a favor de la ley públicamente, sin temor a represalias que puedan poner en riesgo su seguridad laboral o su movilidad económica ascendente. Cuando el discurso corporativo enfría el discurso de los ciudadanos, eso amenaza la democracia, incluso más que cuando las corporaciones simplemente escriben cheques a campañas políticas. En el capítulo 1 hablé sobre cómo las corporaciones se esconden detrás de causas woke para disfrazar su avaricia y acumular poder. En el capítulo 4 me centré en el problema inverso de los ejecutivos woke, mostrando cómo la creciente clase gerencial de los Estados Unidos utiliza el pretexto de servir a las partes interesadas para eludir la rendición de cuentas y acumular poder. En conjunto, estos representan ejemplos del capitalismo woke, un fenómeno de arriba hacia abajo impulsado por las élites que controlan el capital y ocupan puestos de poder corporativo. Por el contrario, el woke consumerismo, boicots de consumidores, compras masivas y señales de identidad relacionadas, no es un problema de arriba hacia abajo impulsado por directores ejecutivos e inversionistas influyentes. Proviene de los propios consumidores. Esta amenaza particular a la democracia proviene desde dentro. Pero una vez que las corporaciones descubren este enfoque de base, rápidamente lo aprovechan para sus propios fines. Un ejemplo es la decisión reciente de Yelp de alentar a los usuarios a etiquetar restaurantes que consideren racistas. Yelp notó que muchos de sus usuarios estaban advirtiendo sobre comportamientos racistas en negocios y decidió darles una plataforma oficial para facilitar la organización de boicots. Esto fue un ciclo virtuoso o vicioso, dependiendo de cuán woke seas. El cambio comenzó con consumidores woke queriendo boicotear y luego ejecutivos woke alertas cambiaron su modelo de negocio para fomentar los boicots. Esto permite que más consumidores woke voten con su dinero, ejerciendo más presión sobre las empresas para que se conformen a los valores woke, quieran o no. No importa lo que realmente piense un director ejecutivo, la mayoría hará lo que sea para evitar ser marcado con la letra escarlata del racismo. Es mejor tuitear en apoyo a Black Lives Matter y despedir a cualquier empleado que sea siquiera acusado de racismo. La moraleja de la historia de Yelp es esta. Una vez que el woke consumerismo inicia una protesta, el capitalismo woke puede echarle gasolina al fuego. Usar boicots y compras masivas para mezclar capitalismo y política es perjudicial cuando es siempre la primera herramienta que las personas buscan. Pero este impulso es, en realidad, una consecuencia natural, inevitable y comprensible del capitalismo. Si piensas que tu barbero es racista y no lo soportas, vas a otro.
Adviertes a tus amigos que no vayan con el barbero racista y les hablas del nuevo barbero genial que encontraste. Está tejido en el tejido del capitalismo que los consumidores elijan a quién dar su negocio, en parte basado en si comparten valores sociales. Es parte de lo que permitió al capitalismo derribar el sistema de castas en la India, por ejemplo. Pero el woke consumerismo lleva esto demasiado lejos. Es una cosa que yo decida que un barbero es racista, vaya otro y se lo diga a mis amigos. Es otra cosa si ni siquiera necesito un corte de cabello. Escucho sobre un barbero racista en otra ciudad y manejo hasta allí para pararme afuera de su tienda con un megáfono, gritando a todos que no entren. Puedes elegir a tu barbero basándote en si te gustan sus opiniones sobre la raza o si te gusta su papel tapiz. Pero los consumidores comienzan a cruzar una línea moral cuando van más allá de tomar sus propias decisiones y empiezan a tomar decisiones por los demás. Cuando me paro frente a la barbería con un megáfono gritando sobre su racismo, no estoy tomando mi propia decisión sobre dónde cortarme el cabello. Estoy tratando de dejar sin sustento al barbero. La riqueza es un megáfono. Ese es uno de los mayores problemas del woke consumerismo. Jugar a la política a través de boicots de consumidores es un juego de ricos. Mientras más dinero tienes, mayor impacto tiene tu boicot. En el capitalismo, cada dólar es como un voto. Es perfectamente aceptable que los dólares voten sobre qué bienes y servicios llegan a la cima. El principio capitalista de que los dólares son votos se encarna, por ejemplo, en la forma en que las empresas seleccionan a los miembros de su junta directiva. Los accionistas eligen la junta directiva, pero no es que cada accionista tenga una voz igual. Cada acción tiene el mismo peso, por lo que las personas que poseen más acciones tienen la mayor influencia. Como las acciones pueden traducirse directamente en dólares, los dólares literalmente compran votos en el contexto corporativo. Y no hay nada de malo en eso. En el mercado de bienes y servicios, un dólar, un voto es apropiado. Pero el mercado de las ideas se supone que sigue el principio de una persona, un voto. Así es como agregamos votos en una democracia. Cuando normalizamos el uso de dólares para ganar batallas de ideas, estamos simplemente entregando a los ricos el control sobre los valores de la sociedad. No es que los ricos sean los únicos que pueden participar en el juego. En realidad, muchos estadounidenses con menos recursos también participan a menudo en boicots de consumidores. Pero el costo de participar es mayor para aquellos con menos dinero. Usar tu poder adquisitivo para señalar tu moralidad es un tipo de lujo que implícitamente cuesta más, ya que dicta lo que puedes comprar y lo que no. En la medida en que el woke consumerismo impone un costo a los consumidores, es un costo que recae desproporcionadamente en aquellos que menos pueden soportarlo. En teoría hay algunas ventajas potenciales de tener un mercado de votos, donde puedan comprarse y venderse. La más grande es que el principio de una persona, un voto, no permite que los resultados reflejen la intensidad de las preferencias de los votantes. Una pequeña mayoría con una preferencia débil por un resultado puede superar a una minoría considerable que se opone fuertemente a él. En un vacío, introducir dólares en la ecuación y permitir que las personas compren y vendan votos entre sí permitiría que los votos reflejen el grado de preferencia de una persona y no solo la dirección de ésta. La minoría considerable con la preferencia más fuerte estaría dispuesta a comprar algunos de los votos de la mayoría, y la mayoría estaría dispuesta a vender. Hay otro argumento más básico para permitir un mercado de votos. Todo lo demás siendo igual, si una persona preferiría tener una cierta cantidad de dólares en lugar de su voto y otra preferiría tener ese voto en lugar de sus dólares, ambas personas terminan en una mejor posición desde su propia perspectiva si se les permite comerciar. Pero, aunque permitir que los dólares compren votos es teóricamente elegante, en el mundo real, los votantes no parten con recursos iguales. Algunos son más ricos que otros, y permitir la compra y venta de votos equivaldría a permitir que los ricos compren votos a los pobres. Los académicos han concluido abrumadoramente que permitir un mercado de votos sería equivalente a permitir que los ricos despojen de su derecho a voto a los pobres. El filósofo político Michael Sandel lo resume diciendo que nadie defiende abiertamente la compra y venta de votos. Tomé un curso llamado Justice con él durante mi primer año en Harvard. Admirablemente, no discutió su propia teoría hasta el final del semestre. Sandel es famoso por su argumento de que durante las últimas décadas el pensamiento capitalista ha infectado y mercantilizado otras esferas de la vida. Su libro más importante sobre el tema se titula What Money Can't Buy, lo que el dinero no puede comprar. Resulta que la respuesta es cada vez menos. Sandel apela a dos tipos de valores al argumentar sobre los males del poder del mercado, la justicia y la corrupción. El primero es sencillo. Mientras más cosas puedan comprarse con dinero, más se extiende la desigualdad económica hacia otras áreas de la vida. Esta injusticia es el mayor problema con el woke consumerism. Si lo piensas, los boicots de consumidores funcionan de manera similar a como los accionistas eligen a los miembros de un consejo de administración. Mientras más acciones poseas, más influencia tienes. Y mientras mayor sea tu poder adquisitivo, más peso tiene tu boicot. Los boicots pueden dar la ilusión superficial de ser una herramienta de movilización masiva, pero llevan los problemas políticos a un terreno que naturalmente favorece a los ricos. Por ejemplo, si 100 hogares liberales boicotean a Goya, la empresa solo necesita que un conservador que sea dueño de una cadena de restaurantes haga una compra masiva impulsada por Trump para salir ganando. Los boicoteadores nunca sabrán realmente cómo se resolvió el balance económico, pero se sentirán bien.
Tal vez ese sea el verdadero objetivo. Invitar a retener o gastar dinero como herramienta principal en el debate político no solo es injusto para quienes tienen menos recursos, sino que también corrompe lo que se supone que debe ser la democracia. Este es el segundo argumento que presenta Sandel. Dejando de lado la justicia, dice que cuando permitimos que el dinero determine lo que sucede en esferas no capitalistas como la familia, la religión o la democracia, el dinero inevitablemente corrompe esas esferas y devalúa lo que significan para todos. Cuando utilizamos boicots y compras masivas para decidir cuestiones políticas, devaluamos la democracia. No solo le damos a los ricos otra ventaja sobre los pobres, sino que también empeoramos la situación de quienes tienen poder adquisitivo de maneras sutiles que no reconocen. Arrastramos a todos hacia abajo al convertir el dinero, en lugar de la deliberación abierta, en la herramienta principal de la democracia. La imagen de ciudadanos debatiendo los temas del día en la plaza pública comienza a sonar como una idealización risible, una fantasía ingenua, en lugar de ser el fundamento mismo de la democracia. Cuando usamos dinero para arruinar a peluqueros que escuchamos que son racistas, simplemente estamos ejerciendo poder bruto, lo más cercano a la violencia física que podemos ejercer legalmente. Aquí está el error moral fundamental del woke consumerism. Cuando el castigo es la primera herramienta a la que recurrimos, en lugar de la persuasión, empezamos naturalmente a ver a quienes no están de acuerdo con nosotros como enemigos, no como conciudadanos. Claro, podrías pensar que es al revés, que usamos el castigo porque ya vemos a nuestros oponentes como enemigos. Pero creo que la causalidad va en ambas direcciones. Cuando castigas a alguien, eres naturalmente más propenso a verlo como un enemigo que como alguien al que estás comprometido a persuadir. La belleza de la democracia es su invitación a intentar persuadir al otro lado. La fealdad del woke consumerism radica en cómo reemplaza esa invitación con un llamado al uso de la fuerza bruta como castigo. Es un juego en el que todos pierden, y al final nos deja divididos como pueblo. Dejando de lado las consideraciones teóricas, hay algo obviamente antidemocrático en ganar argumentos políticos a través de la censura. Los castigos por decir lo incorrecto o asociarse con las personas equivocadas representan una amenaza especial para los derechos fundamentales estadounidenses de libertad de expresión y asociación. Estos derechos son la base de nuestra democracia, y por eso la primera enmienda los protege del gobierno federal y estatal. Pero la Constitución no puede protegernos de nosotros mismos. Solo nosotros podemos hacerlo. Cuando los ciudadanos se unen para sofocar la libertad de expresión y de asociación, la solución solo puede encontrarse en normas, no en leyes. Debemos elegir dejar de usar estas herramientas opresivas a la primera provocación. Tal vez la izquierda se vería persuadida a dejar de boicotear y vetar a sus oponentes políticos tan caprichosamente si recordara que la última vez que las listas negras se usaron de manera tan prominente como herramienta política, la izquierda fue el objetivo. En los años 40 y 50, el senador Joseph McCarthy brutalizó a sus enemigos políticos, acusándolos de comunistas, haciendo que fueran vetados en sus industrias y perdieran sus medios de vida. No tuvo que recurrir a la razón o la evidencia. Todo lo que tuvo que hacer fue etiquetar a alguien como comunista o incluso como simpatizante comunista, y el miedo a asociarse con ellos hacía el trabajo por él. Los principales objetivos de McCarthy para las listas negras eran empleados del gobierno, artistas, académicos y activistas sindicales. La lista negra era una herramienta para sofocar las ideas de la izquierda sin necesidad de debatirlas. Ahora las listas negras han regresado, pero esta vez es la izquierda quien las está utilizando. Basta con observar cómo, justo después de la victoria de Biden, la representante Ocasio-Cortez tuiteó: ¿alguien está archivando a estos aduladores de Trump para cuando intenten minimizar o negar su complicidad en el futuro? Preveo una probabilidad decente de muchos tweets, escritos y fotos eliminados en el futuro. Inmediatamente después de su llamado a la acción, surgió un grupo llamado Trump Accountability Project, cuyo objetivo era impedir que las personas que trabajaron para Trump o donaron a su campaña consiguieran empleo en el futuro. Como señaló con ironía un artículo de Político, este tipo de listas de enemigos son raramente un buen signo en cualquier democracia. El New York Post hizo explícita la referencia al macartismo. Un columnista escribió: Joseph Ocasio McCarthy, este es tu momento. Tienes una pequeña lista. La lista negra estaba mal cuando McCarthy la utilizó para atacar a los izquierdistas en los años 50. Y está mal cuando AOC y sus seguidores la utilizan para atacar a los seguidores de Trump hoy. Y está mal por las mismas razones. Esta no es la forma en que una democracia debe funcionar. El objetivo de las listas negras y los boicots no importa, sea izquierda o derecha. Si un discurso es aberrante, una democracia como la nuestra debe responder con más discurso, no con censura. Eso es lo que nos separa del Partido Comunista Chino. Ser estadounidense significa razonar con quienes no están de acuerdo contigo y vencerlos en las urnas, no intentar privarlos legalmente de comida y refugio. Los ciudadanos de una democracia liberal no intentan dominar a sus oponentes políticos. El hechizo del macartismo comenzó a romperse cuando, en respuesta al intento de McCarthy de incluir a un joven abogado en su lista negra acusándolo de comunista, Joseph Welch le preguntó famosamente a McCarthy: ¿no tiene usted sentido de la decencia, señor, ni un poco? ¿Acaso no le queda un mínimo de decencia? Por todas las consideraciones teóricas válidas que he presentado contra las listas negras y los boicots hacia oponentes políticos, creo que la forma en que Welch lo expresó llega al corazón del asunto.
Es indigno que un ciudadano utilice la amenaza de hambre y falta de hogar para silenciar a otro ciudadano. Carece de un mínimo de decencia común. Los padres fundadores previeron nuestra gran clasificación, como observa el propio Bishop. Uno de sus grandes temores era que los Estados Unidos estuvieran unidos solo de nombre, que nos organizaríamos en grupos y seríamos más leales a esos grupos que a la nación en su conjunto. Si los Estados Unidos descenderían o no al caos partidista, fue uno de los principales debates entre los federalistas, que querían ratificar la Constitución, y los antifederalistas, que querían mantener la independencia de los estados. Los dos bandos debatieron a través de artículos en periódicos, tratando de ganar al público. Las voces principales de los federalistas fueron James Madison, Alexander Hamilton y John Jay. Sus ensayos en apoyo de la Constitución se conocen ahora como los Federalist Papers, mientras que los ensayos de sus oponentes se llaman los Anti-Federalist Papers. Los federalistas ganaron la batalla, así que escribieron la historia. Y como resultado, las clases de educación cívica hoy enseñan que el 10º ensayo de Madison probó brillantemente que la Constitución impediría que nuestra nación cayera en disputas entre partidos. Cometió el error de asumir que el único problema que podrían plantear las facciones sería la tiranía de la mayoría, argumentando que los mecanismos de gobierno popular de la Constitución evitarían que una minoría partidista tomara el poder. Al pensar que el problema del partidismo vendría de una mayoría partidista duradera, Madison pudo haber pasado por alto la posibilidad de que tendríamos dos facciones igualmente poderosas luchando continuamente por la dominación. Este es el problema central del partidismo que enfrentamos hoy. Debido a que republicanos y demócratas están igualados en números y poder, ninguno tiene una mayoría estable y duradera, por lo que constantemente maniobran para obtener la menor ventaja sobre el otro. Cuando dos facciones rivales tienen poderes políticos similares, tienen incentivos abrumadores para anteponer sus intereses partidistas a los del país siempre que sea posible. John Adams vio en realidad este problema potencial. Desafortunadamente, no escribió ningún Federalist Paper, ni desempeñó un papel importante en la redacción de la Constitución, ya que estaba sirviendo como embajador en Londres en ese momento. Madison sabía que los partidos serían peligrosos, pero no entendió completamente por qué. Sin embargo, no necesitamos profundizar en todos los detalles de su razonamiento. La experiencia actual es todo lo que necesitamos para demostrar que sus argumentos teóricos pasaron por alto algo importante. Desafortunadamente, esta oscura predicción de un anti-federalist paper, escrito bajo el seudónimo de Cato, resiste la prueba del tiempo mejor que cualquiera de las optimistas afirmaciones de los padres fundadores. Pero quien considere seriamente la inmensa extensión del territorio comprendido dentro de los límites de los Estados Unidos, junto con la variedad de sus climas, producciones y comercio, las diferencias en extensión y número de habitantes en todos ellos, la disimilitud de intereses, moral y política en casi cada uno, aceptará como una verdad intuitiva que un gobierno republicano consolidado dentro de tal territorio nunca podrá formar una unión perfecta. Esta legislatura, por lo tanto, no afín, compuesta de intereses opuestos y disímiles en su naturaleza, será en su ejercicio enfáticamente como una casa dividida contra sí misma. Los antifederalistas dijeron que no podríamos tener una nación compartida sin una identidad compartida y que éramos demasiado grandes y diversos para tener una identidad compartida. Tenían más razón de la que sabían. Desde entonces, hemos pasado de 13 estados a 50, y los Estados Unidos continentales se han extendido hasta la costa oeste. California y Alabama parecen países diferentes, pero viven bajo el mismo techo federal. Como señalan mis antiguos profesores de derecho Amy Chua y Jed Rubenfeld, la Constitución logró grandes éxitos en su intento de forjar un solo pueblo a partir de muchos. Quizás el mayor de esos éxitos fue su garantía de libertad religiosa, que permitió la coexistencia de todo tipo de religiones, protestantes, católicos y más tarde musulmanes, hindúes, budistas, ateos, agnósticos y muchos otros. Gracias a las protecciones de la Constitución, Estados Unidos pudo evitar las guerras religiosas que habían desgarrado a los países europeos durante siglos. Y con la 14ª enmienda, la Constitución otorgó la ciudadanía por nacimiento, una fuerza única y poderosa para garantizar que ser estadounidense no requiriera pertenecer a una raza o religión en particular. La ciudadanía por nacimiento es una declaración unificadora poderosa. Chua y Rubenfeld señalan que ningún país europeo o asiático concede este derecho. Pero, como ocurre con muchas cosas en la vida, uno o dos grandes errores pueden eclipsar muchos éxitos, y la Constitución permitió la esclavitud. Ahora la esclavitud se ha abolido, pero seguimos pagando el precio por ello hoy en día. Mientras Madison y los otros federalistas pensaban que la clase económica sería la principal fuente de división partidista y centraron todos sus esfuerzos en argumentar que los pesos y contrapesos de la Constitución disuadirían las guerras de clases, fueron completamente ciegos ante la posibilidad de que la raza, y también el género, serían lo que nos dividiría en facciones. Como podrían decir los liberales, estas son lagunas que cabría esperar de un documento escrito por hombres blancos ancianos, muchos de ellos dueños de esclavos. El diagnóstico woke de los problemas de Estados Unidos es que pueden atribuirse al racismo y al sexismo persistentes. Mi diagnóstico es que carecemos de una identidad nacional compartida. Nos identificamos como negros o blancos, hombres o mujeres, republicanos o demócratas. No nos identificamos como estadounidenses.
Y así se vuelve natural tomar decisiones basadas en lo que es bueno para nuestra raza, género o partido, en lugar de lo que es bueno para Estados Unidos. La ideología woke prospera en ausencia de una identidad nacional compartida, y luego nos divide aún más, porque nos fragmentamos en facciones basándonos en otras afinidades. La woke corporativa profundiza esa división al vendernos símbolos que podemos usar para identificar a personas que piensan como nosotros. Los padres fundadores pensaban que nuestra diversidad sería nuestra fortaleza, mientras que sus oponentes creían que sería nuestra perdición porque nos dividiría. La diversidad en sí misma no es el problema, pero cuando la diversidad es todo lo que tienes, cuando tienes diversidad sin elementos en común, esa diversidad se convierte en una fuente de división, porque las personas se organizan en tribus. Una vez que eso sucede, las tribus comienzan a luchar entre sí por quién obtiene qué, como los humanos siempre lo han hecho. La distorsión del servicio. Las raíces del capitalismo woke comienzan con cómo somos adoctrinados para pensar sobre la noción de servicio desde una edad temprana. Para mi segundo año en St. Xavier High School, estaba claro que iba a ingresar a una buena universidad. Tenía el promedio más alto y mi currículum estaba lleno de logros extracurriculares. Pero cuando me senté con mi consejero académico en nuestra reunión semestral, él sugirió un último vacío que necesitaba llenar: servicio comunitario. Era el toque final que faltaba en una solicitud universitaria, por lo demás perfecta. Así que me puse a trabajar, al igual que mis otros compañeros ambiciosos de la escuela. Religiosamente íbamos los sábados por la mañana al Hospital Bethesda North en Cincinnati y pretendíamos ayudar a la gente allí. Pretender era una parte importante de todo. Todos sabíamos que el verdadero objetivo era incluir servicio comunitario en nuestros currículums para impresionar a las universidades. Pensamos que lo mejor de ambos mundos sería agregar servicio a nuestras solicitudes sin realmente tener que servir. Nos reuníamos en la sala de espera detrás de la recepción del hospital, donde supuestamente estaríamos de guardia para ayudar a trasladar pacientes entre habitaciones, buscar café u otras tareas menores. Con el tiempo desarrollamos un juego no oficial, ver quién podía recibir menos llamadas, quién podía hacer menos trabajo. Nos daban unos vales rosas de $5 para la cafetería del hospital, y la gente los usaba como pago para evitar trabajar. Era una economía de trueque, como en una prisión. Esos vales de cafetería eran nuestros cigarrillos. Éramos una escuela de solo chicos, y había muchos otros voluntarios de las escuelas públicas mixtas de la zona. Así que los chicos populares aprovechaban para hablar con chicas, delegando las llamadas a los chicos menos populares a cambio de vales de cafetería. Algunos chicos realmente ayudaban a los pacientes de vez en cuando. Por mi parte, no hice mucho de ninguno de los dos. Usaba el tiempo para estudiar. Desde mi perspectiva, no estaba haciendo nada malo. Todos sabíamos que estábamos allí para ayudarnos a entrar a la universidad, y yo simplemente estaba eliminando al intermediario del servicio. Mi ensayo de solicitud universitaria trataba sobre mi experiencia al dar de alta a una de las pacientes de la sala de maternidad. La mujer había tenido un aborto espontáneo, y era mi trabajo llevarle una silla de ruedas a su piso y escoltarla fuera del hospital hasta su coche. El ensayo que escribí se titulaba dramáticamente Caminar sobre el agua. La última línea era poética. El sol se atrevió tímidamente a asomarse entre las grises nubes de una fría mañana de octubre. No había pensado en ese ensayo durante muchos años, hasta el 2019, cuando mi esposa Apourva sufrió un aborto espontáneo. Cuando releí mi ensayo 17 años después, sentí vergüenza. No me parecía que fueran las palabras de un chico que realmente se preocupaba por la experiencia de la mujer. En cambio, todo era sobre mí, mis sentimientos, mis giros poéticos, mi experiencia. Aunque fuera incómodo o no, funcionó. Solicité ingreso a Harvard y MIT en el otoño de 2002 y fui aceptado en ambos de inmediato. Dicen que vas al MIT para aprender cómo funciona el mundo y vas a Harvard para aprender cómo dirigirlo. Naturalmente elegí Harvard. Cuando llegué al campus noté una curiosa tradición: la campaña por un salario digno. Resultó que la campaña por un salario digno en Harvard era como un invierno en Boston. Sabías que iba a ocurrir, pero solo podías preguntarte cuándo y qué tan fuerte sería. Cada otoño, cuando regresaba al campus, no pasaba mucho tiempo antes de que grupos de estudiantes y activistas de Cambridge marcharan, gritaran y protestaran frente al Holyoke Center y alrededor de Massachusetts Hall, creyendo que estaban librando una batalla importante en una guerra más grande para lograr salarios más altos para los trabajadores peor pagados de Harvard. Pero esa batalla ya se había librado y ganado años atrás. Las protestas que presencié en 2005 eran solo restos de una campaña que había tenido lugar en 2001, antes de que yo llegara. La campaña anterior había tenido tanto éxito que Harvard ya había cedido y creado una comisión para estudiar las causas de los bajos salarios del personal en el campus e implementar varias de sus recomendaciones. Para cuando mis compañeros y yo llegamos, los conserjes de Harvard ya ganaban más de lo que ganaban antes, ciertamente más que los conserjes del resto del área de Boston. Era extraño ver a estudiantes adinerados participar ocasionalmente en protestas de ayuno a favor de aumentar el ya elevado salario de los conserjes de Harvard. A veces me preguntaba por qué esa era la causa que elegían. ¿Por qué no organizar una huelga de hambre para que Harvard ayudara a los desempleados o a la vasta población sin hogar de la ciudad? Esos duros inviernos de Boston pueden ser una sentencia de muerte si los pasas en la calle.
y miles de hombres, mujeres y niños los pasaban ahí. Incluso hoy en día, todavía puedes verlos en Harvard Square, sentados detrás de carteles de cartón, mientras las miradas de los estudiantes los sobrepasan, fijadas en alguna causa superior que solo ellos pueden ver. ¿Qué tenía de especial el salario de los conserjes de Harvard que lo convertía en una indignación tan única, la causa que todos apoyaban año tras año? De todos los males en el mundo, ¿por qué este era el que mis compañeros de clase no podían tolerar? Decidí que la respuesta era que ayunar por los conserjes se había convertido en una especie de tradición en Harvard, como el equivalente de justicia social del gran partido contra Yale. El hecho de que esta batalla ya se hubiera librado años atrás no era una razón para detenerse. En cambio, era una razón para continuar. Cada nueva tanda de manifestantes supuestamente ayunaba por los conserjes de Harvard, pero en realidad estaban hambrientos de una causa, ya que carecían de un sentido fundamental de propósito personal, y llenaban ese vacío adoptando la causa social que les daría el mayor sentido de pertenencia con sus compañeros. Los más audaces irrumpían en la oficina del presidente de Harvard en Massachusetts Hall, solo para luego argumentar que no deberían ser castigados, olvidando que estar dispuesto a soportar el castigo por romper las reglas es parte de lo que hace heroica la desobediencia civil. Y por supuesto, todavía quedaba ese ensayo pendiente para la solicitud de la Facultad de Derecho, de Negocios o de un programa de maestría en políticas públicas. Unos años después, me convertí en estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de Yale. Yale tenía sus propias tradiciones. Cada año, la facultad organizaba algo llamado subasta de interés público. Todavía lo hacen hoy. Estudiantes y profesores ofrecen algún servicio, y las personas pujan por él. Todo lo recaudado se destina a financiar trabajos de interés público. Podías ver a exanalistas de McKinsey ofreciendo una evaluación profesional de tu vida amorosa, incluidos gráficos y análisis de costo-beneficio sobre si terminar la relación o no. Otros subastaban una noche de solos de guitarra. Era divertido. Por supuesto, como en cualquier subasta benéfica, recibías algo tangible a cambio de ser caritativo. Pero si mirabas más allá de la diversión, descubrías que lo que constantemente recaudaba más dinero eran los profesores de renombre que subastaban cenas en sus casas. Estos lugares se vendían por cientos de dólares. La puja subía y subía. ¿Por qué? Porque siempre eran los estudiantes adinerados, que buscaban prestigiosas pasantías judiciales, quienes pagaban por esos codiciados lugares para cenar, con el fin de tener tiempo extra fuera de clase para impresionar a los mismos profesores que los recomendarían ante los jueces. A veces me preguntaba si los profesores sabían lo que estaban haciendo. Pensaban que todos solo querían disfrutar de su compañía, o se daban cuenta de que estaban vendiendo a los estudiantes más ricos acceso a oportunidades futuras bajo el disfraz de servir a los pobres. Yo habría preferido un modelo donde los profesores simplemente eligieran a sus estudiantes favoritos en clase. En cuanto a las protestas, los estudiantes de Derecho de Yale esperaban el mismo trato especial que sus contrapartes de Harvard College, y más aún. En 2018, cuando Brett Kavanaugh fue nominado a la Corte Suprema y se vio envuelto en acusaciones sexuales que databan de la preparatoria, muchos estudiantes de Derecho de Yale decidieron protestar contra su nominación. Algunos de ellos querían asistir a una manifestación en Washington, D.C., pero no querían arriesgarse a quedarse atrás en clase, por lo que exigieron que la facultad cancelara las clases para apoyar sus valientes actos de protesta. Increíblemente, casi todos los profesores de la facultad cedieron, pero una profesora de Derecho Corporativo decidió dar su clase de todos modos. Sin embargo, su clase fue interrumpida por manifestantes que entraron al aula y anotaron los nombres de los estudiantes que se habían atrevido a asistir ese día, con el fin de avergonzarlos frente a sus compañeros. Así que, efectivamente, su clase fue cancelada por la fuerza. Podrías esperar que el liderazgo de la escuela condenara esta forma de intimidación. En lugar de eso, la escuela adoptó un enfoque diferente. Apoyó la sentada que los estudiantes habían organizado en la misma facultad de Derecho. De ese modo, los estudiantes no tenían que arriesgarse a perder, por ejemplo, la clase de Trusts and Estates o de quiebras para protestar contra la injusticia social en Estados Unidos. Podían simplemente hacer ambas cosas al mismo tiempo. Para ello, la Facultad de Derecho incluso ofreció almuerzo durante el evento. No hay mejor manera de preparar a los estudiantes para una futura carrera como socios millonarios en Walter Lipton, capaces de hablar elocuentemente sobre el capitalismo de las partes interesadas. Así es la historia. El servicio, con demasiada frecuencia, está ligado a un motivo ulterior en Estados Unidos. Solo los mejores de nosotros lo persiguen por su propio valor. Para el resto, incluido mi yo más joven, suele venir acompañado de algo que nos beneficia personalmente, para hacerlo más apetecible. En la preparatoria servimos a nuestras comunidades para entrar a buenas universidades. Una vez que estamos en esas universidades, servimos a las personas para conseguir buenos trabajos. Como contribuyentes, damos a la caridad para obtener una buena deducción de impuestos a cambio. No es de extrañar que, una vez que los jóvenes capitalistas aspirantes consiguen esos buenos trabajos de inversión ESG hoy en día, se den la vuelta y sirvan a las personas de una manera que les genere buenas ganancias. Lo mismo ocurre con los entusiastas CEOs de startups en Silicon Valley. ¿Por qué habrían de pensar diferente? Siempre les hemos dicho que es correcto y bueno servir a otros sirviéndose a sí mismos, intencionalmente o no. Así es como nuestra sociedad entrena a muchos de nuestros jóvenes a pensar sobre el servicio.
Por eso, cuando crecen, sienten la necesidad de arrepentirse y de seguir cometiendo el error de mezclar su búsqueda de beneficios con la realización de un servicio social secundario. Ahora estamos demasiado culpables para perseguir ganancias de manera abierta, porque nunca hemos hecho servicio por su propio valor. Al mismo tiempo, la mayoría de nosotros ni siquiera sabe cómo hacer servicio por su propio valor, así que simplemente retrocedemos a pensar en lo que podemos obtener de ello. Hace algunos años estaba trabajando en un gran acuerdo con una importante empresa extranjera que fue gestionado por un banquero. El banquero me presentó a un inversionista en la ciudad de Nueva York, que era amigo cercano del CEO de la empresa extranjera. El banquero pensó que construir una relación con este inversionista, aunque solo fuera de manera indirecta, ayudaría a generar confianza con el CEO. Así que todos nos reunimos en la casa del inversionista en Manhattan para cenar. Mi objetivo esa noche era ser un amigo. Al final de la cena, el hijo del inversionista bajó para saludar al grupo. Estaba en su último año de preparatoria y era capaz de mantener una conversación con un grupo de adultos de una manera inusualmente madura. Cuando descubrió que yo era exalumno de Harvard, me preguntó si podía seguir en contacto conmigo para recibir consejos sobre sus solicitudes universitarias. Le dije que estaría encantado de ayudarlo. Había algo triste en el hecho de que, incluso cuando tomé el tiempo para ayudar a un joven de preparatoria con su solicitud universitaria, resultó ser una instancia en la que también obtuve un beneficio empresarial intangible. Hice amistad con un inversionista influyente y pude dar algunos consejos a un joven ambicioso. Nadie salió perdiendo por ello. Nos guste o no, así es como funciona el altruismo moderno estadounidense. Un par de meses después, cerré el gran acuerdo. Por supuesto, tenía que cumplir mi palabra con el chico. Mentores me habían ayudado en el camino, y una parte de mí quería hacer lo mismo por él, así que le di algunos consejos. Le conté un secreto que aprendí durante mi tiempo en Harvard. Dicen que quieren solicitantes universitarios equilibrados, pero en realidad lo que quieren es una clase equilibrada, compuesta por personas con talentos e intereses únicos y distintivos. Entonces le pregunté qué podía decir que había hecho que ningún otro estudiante de preparatoria en el país pudiera decir. Resultó que este chico, criado en una lujosa casa de Manhattan y educado en las mejores escuelas privadas de Nueva York, no necesitaba mi ayuda en absoluto. Ya tenía la respuesta a mi pregunta. Había fundado una organización sin fines de lucro diseñada para combatir la esclavitud sexual en todo el mundo. Casi me reí. Había algo discordante en que un menor estadounidense fundara una organización para combatir las agresiones sexuales en el tercer mundo. Pero rápidamente quedó claro que este era un pilar fundamental de su solicitud universitaria. A medida que continuamos la conversación, quedó claro que él sentía que Harvard era el lugar para él. Por supuesto que lo era. Necesitaba optimizar sus posibilidades de conseguir un trabajo en el mundo de la inversión, tal como lo habían hecho su padre y su hermano mayor. ¿Cuál es la mejor manera de entrar a un lugar como Harvard? Fundar una organización sin fines de lucro para combatir la esclavitud sexual siendo adolescente. Y funcionó. Por supuesto que funcionó. Me mantuve en contacto con el chico a lo largo de los años. La última vez que hablamos estaba buscando pasantías en bancos de inversión. No escuché mucho sobre la organización sin fines de lucro contra la esclavitud sexual, pero apuesto a que ahora está haciendo su mejor esfuerzo para luchar por la igualdad de género en Wall Street. Tal vez algún día se convierta en líder del Comité de Diversidad e Inclusión en un banco de inversión prestigioso. Quizás incluso en Goldman Sachs. Había algo en esa experiencia que me inquietaba, lo que me llevó a una reflexión personal muy necesaria. ¿Por qué tuve una reacción tan fuerte hacia este chico y su organización sin fines de lucro contra la esclavitud sexual? ¿Por qué me irritó tanto? Si soy honesto es porque me vi reflejado en él. Me recordó cómo era yo en la preparatoria. Tal vez incluso cómo una pequeña parte de mí sigue siendo hoy. La tendencia de presumir un currículum woke se remonta al menos a principios de los años 2000, cuando solicité ingreso a la universidad. Eso fue lo que hice. También lo hicieron mis amigos. Pero hoy esa tendencia está en su máximo esplendor. En lugar de ayudar a medias a los pacientes en el hospital local, los chicos de preparatoria fundan organizaciones elaboradas que pretenden ayudar a las víctimas de esclavitud sexual en el tercer mundo. En lugar de realizar huelgas de hambre por mejores salarios para los conserjes, los universitarios irrumpen en el partido anual de fútbol americano entre Harvard y Yale, exigiendo que ambas universidades desinviertan en combustibles fósiles y cancelen la deuda de Puerto Rico, mientras se toman selfies para las redes sociales. La cultura woke de hoy es una versión supercargada del servicio falso y performativo que vi por primera vez como estudiante de preparatoria. Ahora ya no solo llena un vacío psicológico en las mentes de adolescentes desorientados, hoy sirve para legitimar y blanquear la búsqueda descarada de ganancias y poder por parte de Wall Street, Silicon Valley y el resto del corporativismo estadounidense. Los liberales comprometidos deberían preocuparse por lo que el capitalismo woke le hace a ideales puros como el servicio, el altruismo y el bien social. Cualquiera que sinceramente se preocupe por causas importantes como el empoderamiento femenino, la igualdad racial y el ambientalismo, debería sentirse ofendido cuando estas causas son degradadas por corporaciones que las usan para avanzar sus propios objetivos. Por ejemplo, ¿realmente las comunidades negras estarán mejor si desfinanciamos a la policía, o si vaciamos las cárceles, o si desmantelamos la estructura familiar nuclear?
O estas consignas simplemente hacen que quienes las pronuncian se sientan más nobles. Satisfacer nuestro propio hambre moral es solo otra forma de autoindulgencia. Claro, tal vez a corto plazo algunos progresistas estén contentos de que haya más mujeres o personas negras en los consejos directivos, porque Goldman Sachs y Nasdaq decidieron imponerlo a las empresas que salen a bolsa. Quizás a los ejecutivos de Goldman Sachs y Nasdaq no les importe en absoluto ese objetivo social y simplemente lo estén utilizando para distraer al público de ver otras prácticas empresariales, como sobornar a funcionarios malayos y crear fondos secretos para ellos. Estoy bastante seguro de que eso es en gran parte lo que está sucediendo. Muchos progresistas probablemente estén de acuerdo con eso. Pero la diferencia es que aún están de acuerdo porque avanza el objetivo que les importa más, independientemente de las intenciones de las corporaciones poderosas que lo hacen posible. Sin embargo, a largo plazo, cuando le pides a alguien que cuide a tu bebé y esa persona no se preocupa realmente por tu bebé, el bebé también termina peor. Me recuerda lo difícil que fue para nosotros encontrar una niñera para cuidar a nuestro hijo, Karthik. Apurva y yo trabajamos a tiempo completo, así que nos era imposible cuidar de Karthik sin una niñera. Nuestra primera niñera, llamémosla Sylvie, era completamente competente para cuidarlo. Era eficiente y rápida en todas las tareas asociadas con cuidar a un bebé, preparar la leche, vestirlo, dormirlo y cambiarle el pañal. Pero también era increíblemente rápida para meterle un chupón en la boca cada vez que hacía el más mínimo ruido que insinuara que podría llorar, rápida para terminar de leerle sus libros infantiles, rápida para concluir el tiempo destinado a ayudarlo a practicar gatear y caminar. Había algo en la forma en que hacía su trabajo que dejaba claro que no le apasionaba particularmente. Solo lo hacía por el sueldo. Y eso está perfectamente bien en la mayoría de los contextos, pero no para la persona que cuida a nuestro bebé. Para eso, queríamos a alguien que no solo amara hacer el trabajo, sino que también pudiera llegar a amar a Karthik. Finalmente contratamos a una nueva niñera, llamémosla Katie, quien, como yo, había crecido en Ohio. Estaba capacitada para cuidar niños un poco mayores que Karthik, pero era evidente que le encantaba lo que hacía y estaba dispuesta a aprender. Muy pronto pudo hacer todas las mismas tareas que Sylvie hacía, y con la misma destreza, pero con una calidez y una energía que solo provienen de realmente disfrutar lo que haces. Goldman Sachs y Nasdaq o Volkswagen y Unilever para el caso me recuerdan más a Sylvie que a Katie. Hoy en día, las feministas, los defensores de la justicia racial y los ambientalistas confían efectivamente en las grandes corporaciones para que sean buenas administradoras de sus valores. Sin embargo, cuando un administrador no sabe mucho, y mucho menos se preocupa realmente por los valores que está salvaguardando, suceden cosas malas. Por un lado, las corrientes sociales en el mundo cambian de vez en cuando. Si por alguna razón fuera más rentable o beneficioso para cualquiera de esas empresas adoptar la causa social completamente opuesta en algún momento del futuro, digamos causas misóginas, racistas o contaminantes, no tengo ninguna duda de que muchas de ellas lo harían. Ahora mismo los progresistas tienen vientos a favor al subirse al poderoso tren del capitalismo woke. Pero, como dice el refrán, quien se casa con los tiempos será viudo mañana. Peor aún, los administradores corporativos inauténticos a menudo cambian el propósito de la causa social subyacente debido a una combinación de ignorancia e indiferencia hacia ella. Por ejemplo, el objetivo del feminismo no es en realidad poner más mujeres en juntas corporativas. Eso es solo una táctica. El verdadero objetivo es vivir en un mundo donde hombres y mujeres se consideren mutuamente con respeto genuino como iguales. Lo mismo ocurre con la igualdad racial y el respeto que las personas de diferentes razas deben tener entre sí. Sin embargo, al no abordar esas causas más profundas y limitarse a la táctica superficial de, por ejemplo, implementar el tokenismo en las juntas directivas, podrían estar minando el objetivo a largo plazo. En el mundo real, por supuesto, hay un número fijo de plazas en una junta corporativa, en un equipo ejecutivo, en una tarima de oradores, en una conferencia o en una clase de medicina. Cuando decimos que un cierto número de esas plazas deben ser ocupadas por mujeres, personas negras o personas homosexuales, lograremos el objetivo limitado de lograr una mayor representación de esos grupos. Pero es cuestionable si lograr representación de esta manera realmente avanza el objetivo de lograr igualdad en el sentido más profundo de fomentar un respeto mutuo genuino por todas las personas, si es neutral respecto a ese objetivo o si de hecho es perjudicial para él. Pero a las corporaciones no les importa, porque al lograr el cuadro visible de la diversidad, ya habrán satisfecho su propósito privado de contentar a sus interesados corporativos. ¿Avanzan estas cuotas los objetivos de los activistas sociales que realmente se preocupan por lograr la igualdad racial o el empoderamiento femenino? Personalmente, no lo creo. Y, si lo hacen, al menos viene con un costo. En cuanto a las corporaciones que practican estas normas, les importa muy poco, siempre y cuando hayan logrado el objetivo de lavar su reputación haciéndolo woke. Pero cuando las corporaciones usan causas sociales como peones, profanan la integridad de las mismas. Llámalo un argumento kantiano, de alguna manera. Kant argumentó que no deberías usar a las personas simplemente como un medio para un fin. Yo siento lo mismo sobre los ideales. Tampoco deberías usarlos como un medio para un fin. No deberíamos tomar un valor sinceramente sostenido y luego prostituirlo para obtener beneficios privados. Muchos progresistas con principios probablemente sienten lo mismo.
La disyuntiva para ellos es que las corporaciones les ayudan a avanzar sus agendas sociales a corto plazo, incluso cuando las degradan a largo plazo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? Creo que es esto. Como estadounidenses, estamos entrenados desde una edad temprana para pensar en el servicio a los demás como algo que hacemos para avanzar nuestro propio interés personal. Sin duda, así fue conmigo. Es una característica desafortunada de la cultura estadounidense moderna. No existe tal cosa como prestar servicio por el mero hecho de prestar servicio, al igual que no existe tal cosa como buscar ganancias por el mero hecho de buscarlas tampoco. Son dos caras de la misma moneda. En Estados Unidos, simplemente ya no podemos hacer nada solo por el hecho de hacerlo. Es como si estuviéramos constantemente mezclando tierra y agua. Cada uno está bien por sí solo, pero cuando los mezclas, te quedas con lodo. El romántico en mí dice que todos deberíamos simplemente prestar servicio por el mero hecho de hacerlo. Punto. Es ciertamente una idea idealista. Michael Sandel, mi antiguo profesor en Harvard, señala un ejemplo en Suecia, en un pueblo que resultó ser un gran lugar para la disposición de desechos nucleares. Cuando se les preguntó a los residentes si estaban de acuerdo con asumir esa carga por su país, el 50% dijo que sí. Pero cuando se les ofreció hacerlo a cambio de $8,000 cada uno, solo el 25% aceptó. Desde un punto de vista fríamente racional, podrías esperar que si el 50% lo haría gratis, aún más lo harían por $8,000. Pero los ciudadanos pensaban como ciudadanos haciendo un servicio por su país, no como consumidores maximización de beneficios. Pensaban que asumir la carga de albergar una instalación de desechos nucleares era un deber cívico, no algo que debería ser mercantilizado. Ofrecer dinero para que hicieran su deber fue un insulto, no un incentivo. Una hermosa historia sueca. Pero todos sabemos que América no funciona de esa manera. Y está bien. Al final del día, no tengo problema con la existencia de deducciones fiscales para fomentar la caridad, por ejemplo. Sí, hay muchos juegos y triquiñuelas que necesitan ser corregidos, pero no hay nada inherentemente malo con el principio básico de incentivar a las personas a ser caritativas, devolviéndoles unos centavos por dólar en ahorros fiscales. Es una gran parte de por qué la gran tradición filantrópica de América simplemente no existe en lugares como China, donde los multimillonarios no reciben ni la deducción fiscal ni el prestigio cultural asociado con la filantropía en América, y como consecuencia dejan su riqueza a sus hijos a una tasa desproporcionadamente mayor que en América. Nuestra nación, al menos en términos netos, está mejor por ello. Sin embargo, aquí es donde todo se tuerce. Enseñar a nuestros hijos a usar actos de servicio para distinguirse entre ellos o para mejorar sus solicitudes universitarias no les enseña a ser mejores ciudadanos. En cambio, fomenta el cinismo. Cualquiera que haya tenido un hijo te dirá que los niños pequeños a veces simplemente hacen cosas por los demás. Lo hacen incluso si no les das una recompensa o un aplauso. Sin embargo, como adultos, tomamos ese instinto natural y lo corrompemos en las mentes de la próxima generación de América, mezclándolo con la idea de cómo progresar en el mundo. Por lo tanto, no es sorprendente que esos niños más tarde crezcan para convertirse en capitalistas woke. Se arraiga en un complejo de culpa por nunca haber ayudado realmente a otras personas de manera genuina. Así que, una vez que están en posiciones cómodas, intentan mezclar sus búsquedas orientadas al beneficio con la compensación por su pasado. Sin embargo, ni siquiera saben exactamente cómo hacer servicio por el simple hecho de hacerlo, porque nunca desarrollaron la memoria muscular para realizar un servicio real desde el principio. Siempre fue algo utilizado para desarrollar una ventaja competitiva, en lugar de algo hecho por su propio mérito. Eso es de lo que se trata el capitalismo woke. Las empresas compiten de manera performativa para demostrar que son los buenos, y los consumidores caen en sus trucos porque simplemente tienen hambre de una causa. Así que parte de la solución debe ser llenar ese vacío, esa hambre, desde una edad temprana para que las empresas y otros no puedan explotarlo más adelante. Tengo una propuesta radical pero simple para hacerlo. Mandar el servicio cívico durante las vacaciones de verano en la escuela secundaria y hacerlo universal. En mi opinión, esto no solo creará mejores ciudadanos, sino también capitalistas menos frágiles en el futuro. Igualmente importante, en un momento en que estamos obsesionados con nuestras diferencias, el servicio nacional crea un sentido de propósito y experiencia compartidos. Cuando no tenemos una identidad compartida de la que sentirnos orgullosos, nos sentimos orgullosos de identidades no compartidas, lo que luego nos pone en desacuerdo unos con otros. Pero al crear solidaridad compartida, a través de experiencias compartidas cuando nuestros hijos son jóvenes, hacemos que lo woke sea superfluo cuando crecen. Los jóvenes estadounidenses entrarán entonces a la fuerza laboral con una mayor apreciación de lo que hace grande a su país. Si van a la universidad, serán menos propensos a dejarse influir por los marxistas de las salas de profesores que quieren pintar a América como un opresor malvado. Aquellos que se conviertan en la próxima generación de líderes capitalistas habrán sido expuestos a estadounidenses normales, rompiendo burbujas elitistas antes de que tengan la oportunidad de formarse. Durante la mayor parte del libro he defendido la idea de erigir límites firmes entre instituciones como el capitalismo y la democracia para evitar que cada una contamine a la otra. Pero también creo que disolver los límites entre diferentes tipos de personas fortalecerá finalmente a nuestro país.
El corazón del argumento a favor del servicio cívico obligatorio es que una identidad nacional requiere valores compartidos, y los valores compartidos requieren experiencias compartidas. Desde el caso Brown contra la Junta de Educación, Estados Unidos ha reemplazado la segregación formal por raza con una segregación informal por raza, clase y partido. El servicio cívico universal nos reuniría nuevamente. Hay una sorprendente cantidad de apoyo a la idea de requerir que los jóvenes estadounidenses sirvan a su nación de alguna manera. Una encuesta de Gallup de 2017 encontró que el 49% de todos los estadounidenses estaban a favor del servicio cívico obligatorio para hombres y mujeres jóvenes. La idea ha contado con apoyo bipartidista durante mucho tiempo, simplemente nunca ha estado realmente en la vanguardia de la conciencia nacional. Puede que finalmente haya llegado su momento. Un par de vacaciones de verano pasadas, sirviendo a sus conciudadanos, les enseñaría a los jóvenes estadounidenses la importante lección de que todos los derechos vienen con deberes adjuntos. Les enseñaría que respetar y servir a los demás no es una infracción a la libertad, es una parte necesaria de lo que permite que ésta florezca. No solo eso, el servicio cívico les enseñaría que la libertad vale la pena ser protegida. Uno valora las cosas más cuando ha puesto algo de esfuerzo en ellas. Invertir tiempo en construir la nación daría a los jóvenes adultos un sentido de propiedad sobre ella, y durante el resto de sus vidas querrían luchar más duro para preservarla. Los estadounidenses deberían sentir que América les pertenece, y para hacerlo necesitan construirla, no solo heredarlas. La idea del servicio cívico universal ha sido propuesta por una amplia gama de luminarias estadounidenses. Lejos de ser solo una teoría, ha sido aplicada de manera efectiva por una variedad de otros países. La articulación más famosa de la idea de que los estadounidenses necesitaban recordar su deuda con su país, y no solo la deuda de este con ellos, probablemente provenga de John F. Kennedy. En su campaña presidencial de 2020, Pete Buttigieg hizo eco del llamado de CFK al servicio nacional y señaló cómo servir en el ejército le permitió conocer a estadounidenses de muchas razas, niveles educativos y económicos. Buttigieg trataba de continuar una tradición que no solo remonta a JFK, sino incluso más atrás, al Cuerpo de Conservación Civil de Franklin Delano Roosevelt, que ayudó al país a salir de la Gran Depresión al poner a millones de jóvenes a trabajar en la reconstrucción del país, dándoles comida, refugio, trabajos, dinero y, lo más importante, un sentido compartido de propósito. El Cuerpo de Conservación Civil fue el programa más popular del New Deal. Casi un siglo después, mientras lidiamos con nuestras propias crisis económicas y civiles, este modelo podría ser, una vez más, el camino a seguir. El servicio cívico universal no es solo una idea liberal. El ícono conservador William F. Buckley, Jr. propuso un análogo civil al servicio militar, uno que se centrara en reconstruir nuestro país, en lugar de hacer la guerra con otros. Buckley enfatizó que el valor principal del servicio sería una expresión colectiva de agradecimiento. Argumentó que un año de servicio nacional recordaría a los estadounidenses que deben sus libertades a las generaciones anteriores y fortalecería los lazos entre las nuevas generaciones. El general Stanley McChrystal, retirado, un político no partidista, ha estado abogando públicamente por un servicio cívico universal desde 2012. Al igual que Buckley, McChrystal argumenta que los estadounidenses tienen una extraña presunción de que la principal manera de servir a su nación es unirse a sus fuerzas armadas. Tienen razón. Parece que hemos adoptado un sistema extraño, en el que unas pocas personas, a menudo pobres, sirven al país uniéndose al ejército, y el resto de nosotros cumplimos con nuestro deber diciendo fervientemente «gracias por tu servicio» cada vez que los vemos, como si servir al país fuera una carga heroica que unos pocos soportan para que los demás no tengan que hacerlo. Pero McChrystal señala que lo hemos entendido al revés. Deberíamos ver el servicio nacional como algo ordinario, no extraordinario, y para lograr ese cambio debe convertirse en algo universal, común. El servicio nacional debería ser parte de la vida de cada ciudadano, parte de lo que significa ser ciudadano. En la visión de Buckley, pensar en el servicio cívico como una carga sería como pensar en dar un regalo como una carga. Recibir regalos y darlos a cambio no debería ser como una transacción capitalista en la que cada parte calcula los costos y beneficios. En cambio, debería ser una expresión mutua de respeto. Cuando las personas muestran respeto y aprecio unas por otras, el pastel del respeto crece y hay más para todos. Este es el hilo común que une a estos pensadores estadounidenses de diferentes épocas e ideologías. Todos señalan que hay una enorme diferencia entre trabajar para pagar una deuda y saldarla. Trabajar para pagar una deuda tiene su lugar en nuestra tradición capitalista, pero pertenece al ámbito de los juegos de suma cero sobre la división eficiente de recursos. El servicio cívico pertenece a una tradición completamente diferente, nuestra tradición democrática. En este ámbito, nuestra tarea no es dividir escasos recursos materiales, sino hacer crecer un recurso espiritual compartido. En nuestra tradición democrática, al igual que en nuestra tradición de dar regalos, cuando mostramos a los demás que los valoramos, nos hacemos mejores a nosotros mismos. A pesar de su atractivo bipartidista y sus raíces en la historia de los Estados Unidos, un servicio cívico verdaderamente universal nunca ha tenido su momento en nuestra nación. Sin embargo, en otros países, el servicio nacional ha demostrado ser un pegamento eficaz para unir comunidades dispares.
Desde su independencia en 1967, Singapur, un pequeño pero increíblemente diverso estado multicultural, ha requerido que sus ciudadanos varones sirvan durante 2 años en el ejército, la policía o las fuerzas de defensa civil, ayudando a establecer una identidad nacional compartida. En una encuesta de 2017, el 84% de los singapurenses afirmó que su identidad nacional era igual o mayor que su identidad étnica. Ruanda tenía una necesidad especialmente urgente de unir diferentes etnias para forjar una identidad nacional común. En 1994, la mayoría étnica Hutu del país masacró sistemáticamente a la minoría Tutsi, asesinando a 1 millón de personas en el transcurso de 100 días. Los rebeldes Tutsi finalmente derrocaron al gobierno Hutu. En el periodo posterior, Ruanda recurrió al Servicio Nacional para sanar las heridas del país. El último sábado de cada mes, todos los ruandeses capaces se reúnen para realizar servicio comunitario obligatorio llamado Umuganda, donde limpian calles, cortan césped, construyen caminos y reparan casas. El gobierno estima que más del 90% de la población participa. En Israel, el servicio militar obligatorio unió a judíos askenazíes, sefardíes y mizrajíes de la diáspora con ciudadanos drusos, forjando una nueva identidad nacional. Desafortunadamente, esta identidad no es compartida universalmente porque 2 grupos están exentos del reclutamiento: los judíos ultraortodoxos jaredíes y los árabes israelíes. En conjunto, los grupos exentos constituyen actualmente más del 30% de la población de Israel, una cifra que se espera que aumente al 60% para 2050 debido a las tasas de natalidad proporcionalmente más altas. La exención religiosa del servicio militar para los judíos ultraortodoxos jaredíes se ha convertido en una fuente de conflicto nacional. Cuando se creó el Estado de Israel en 1948, la exención solo afectaba a 400 personas. Los judíos jaredíes ahora constituyen alrededor del 10% de la población judía de Israel. Israel sigue dividido sobre la exención de los judíos jaredíes. Actualmente, como cuestión de ley, ya no están exentos del reclutamiento, pero como cuestión de hecho, siguen exentos. Tener segmentos grandes y en crecimiento de su población exentos del servicio nacional genera resentimiento entre los ciudadanos laicos y religiosos de Israel, además de intensificar la división entre sus comunidades árabe y judía. A medida que crece la población exenta del reclutamiento, quienes están obligados a servir cada vez más intentan evitarlo. La tasa de alistamiento entre los israelíes legalmente obligados a servir ha caído del 75% a menos del 50% en los últimos 20 años. Aquí está la opinión de un experto en biotecnología sobre las ciencias sociales. Cuando se quiere observar el efecto que una cosa tiene sobre otra, no solo se mira qué pasa al combinarlas, sino también qué sucede al separarlas. Por ejemplo, si se quiere demostrar que un químico causa cáncer, una forma de hacerlo es inyectarlo en células y observar si proliferan de manera descontrolada. Pero para obtener más pruebas, también querrías eliminar el químico y ver si eso revierte el efecto. El mismo principio puede aplicarse a las políticas. Existe el caso positivo, donde implementar un servicio nacional obligatorio puede unir a una nación. Pero también está el caso negativo, donde puede profundizar las divisiones en una sociedad, especialmente cuando el servicio nacional es obligatorio, pero no universal. Cuando solo se espera que una parte de la sociedad sirva, lo que debería ser una expresión de gratitud puede percibirse como una carga desigual. La verdad es que los pensadores estadounidenses han propuesto la idea de un servicio nacional universal sin plantear cómo implementarlo, porque el servicio universal suena como un reclutamiento militar. Desde la guerra de Vietnam, ha sido un suicidio político sugerir algo que siquiera remotamente se asemeje al reclutamiento. Sin embargo, hay al menos un par de formas de superar este bloqueo mental. Primero, necesitamos enfatizar la naturaleza no militar del servicio nacional obligatorio. Es fácil manifestarse en contra de la guerra, pero si requerimos que los jóvenes estadounidenses elijan una causa que les apasione y dediquen algunos meses a ella, realmente se manifestarían en masa para objetar luchar contra el hambre, la pobreza, la contaminación, el analfabetismo y la falta de vivienda. ¿Qué consignas corearían? Estas son, después de todo, causas que a la mayoría de ellos les importan. Mejor aún, les estaríamos proporcionando dinero y estructura para ayudarlos a hacer cosas que de todos modos quieren hacer. Una segunda forma de superar nuestro bloqueo mental es requerir servicio nacional de adolescentes, no de adultos legales. Según mi propuesta, el servicio nacional debe ser universal para crear una identidad nacional compartida y también debe ser obligatorio. Y para hacerlo obligatorio, deberíamos enmarcarlo como una parte más de la educación obligatoria que ya exigimos a los adolescentes. Tomar este enfoque contrarrestaría el argumento de que dicho servicio infringe la libertad y apoyaría la idea de que es deber de una sociedad enseñar virtud a sus jóvenes. Podemos presentar el servicio nacional, como lo está haciendo Francia, como una simple extensión de la escolarización. Francia está implementando actualmente un programa de servicio cívico obligatorio para sus propios adolescentes. El plan exige que todos los ciudadanos franceses realicen un servicio obligatorio de 1 mes cuando tienen 16 años, haciendo actividades como enseñar, trabajar con organizaciones benéficas y colaborar con la policía, los bomberos o el ejército, seguido de una colocación voluntaria de entre 3 y 12 meses en alguna de esas causas.
Para una versión estadounidense de esta idea, propongo que se requiera a los estudiantes de preparatoria servir a la nación cada año durante una parte de sus vacaciones de verano, acumulando 4 veranos de servicio nacional, lo que sumaría aproximadamente un año de experiencia. Esto no solo crearía unidad, sino que también eliminaría una fuente preocupante de desigualdad. Con casi 3 meses en promedio, nuestras vacaciones de verano son excepcionalmente largas en comparación con los estándares internacionales y tienen efectos perjudiciales bien documentados en los niños. Las investigaciones sugieren que los estudiantes, en promedio, olvidan entre el 25 y el 30% de lo que aprendieron durante el año escolar durante las vacaciones de verano. Esta carga se siente más entre los pobres, quienes no pueden pagar miles de dólares por escuelas de verano elegantes y campamentos. Los padres estadounidenses gastan 16.600 millones de dólares anualmente en actividades de enriquecimiento de verano para sus hijos. Dado que las minorías raciales son desproporcionadamente pobres, nuestro sistema de largas vacaciones de verano las perjudica aún más, siendo un claro ejemplo de desigualdad sistémica. El mismo estudio que reporta una pérdida de aprendizaje del 25 al 30% durante el verano, también sugiere que los estudiantes negros y latinos pierden más conocimientos en verano que los estudiantes blancos. Así es como funciona la desigualdad sistémica. Primero, innumerables causas hacen que las minorías sean más pobres que el promedio, y luego políticas como las largas vacaciones de verano agravan el daño. Mi problema con las quejas woke sobre el racismo sistémico no es que no exista, sino que con demasiada frecuencia se utiliza como una frase vaga y juzgadora para englobar todos los males de Estados Unidos. Los activistas woke no se enfocan en ejemplos más concretos de verdadera desigualdad sistémica simplemente porque no son tan de moda para hablar. La existencia de las vacaciones de verano como institución es probablemente una de las mayores desigualdades sistémicas en nuestro sistema educativo. Pero hay algo en salir y corear fin a las vacaciones de verano que no tiene el mismo impacto moral que desfinanciar a la policía. Es aburrido hacer campaña contra las largas vacaciones de verano. Es mucho más fácil y satisfactorio decir que simplemente debemos acabar con el racismo estructural y que luego todo lo demás se solucionará. Los liberales critican la economía del goteo, pero creen en la política del goteo. No te preocupes por las pequeñas y aburridas soluciones políticas, solo alza la voz contra el racismo. Mi problema con las quejas sobre el racismo sistémico no es que sean incorrectas, sino que son perezosas. Decir que el problema raíz es un racismo generalizado y abrumador puede, paradójicamente, hacer que parezca que alguien está perdiendo de vista el panorama general cuando se enfoca en soluciones políticas concretas en lugar de luchar contra todos los racistas malvados. Es más visceralmente satisfactorio luchar contra las malas personas que contra las malas políticas. Es de suponer que los progresistas basados en datos estarían de acuerdo conmigo en que las largas vacaciones de verano en Estados Unidos amplían la brecha educativa y de ingresos entre diferentes razas y clases. Ya sea que llamemos a esta desigualdad estructural racismo sistémico o no, importa mucho menos que lo que hagamos al respecto. Podemos remediar esta desigualdad y ayudar a crear una identidad estadounidense compartida de un solo golpe, haciendo que los estudiantes de preparatoria pasen un par de meses en programas estructurados de servicio nacional. Quiero que nuestra juventud ame a Estados Unidos, pero no creo que indoctrinarlos sobre su grandeza sea suficiente. Quiero ponerlos en una posición donde descubran su grandeza trabajando juntos para construirla. Aprender sobre la diversidad y amar a tu país no tienen por qué estar en conflicto. La manera de hacer ambas cosas es reunir a estadounidenses de todos los orígenes y hacer que trabajen juntos para crear algo. Lograr esto no será fácil. Para empezar, construir el consenso político necesario para implementar una propuesta ambiciosa como el servicio cívico universal requerirá recordar a los estadounidenses lo que realmente significa ser estadounidense, ser individualista en nuestra economía, mientras seguimos teniendo un deber cívico con nuestra democracia. Como recordó el poeta John Donne, ningún hombre es una isla. Cada hombre es un fragmento del continente, una parte del todo. En cuanto a Estados Unidos, somos una nación de individuos, y eso es algo bueno, siempre que al final sigamos viéndonos como una nación. ¿Quiénes somos? Cuando nuestro bebé Kartik nació, me enseñó mucho. Llegó al mundo el 23 de febrero de 2020, en los meses previos a la primera gran ola de COVID-19 en los Estados Unidos. En esos primeros meses, las cosas aún eran inciertas. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno chino declaraban que no había transmisión de persona a persona del virus. Los líderes de salud pública en Estados Unidos desalentaban el uso de mascarillas e instaban a los estadounidenses a continuar con sus vidas normales. Sin embargo, no tenía sentido que la policía estatal china evacuara forzosamente a personas de sus hogares para ponerlas en cuarentena, si eso era todo lo que había en la historia. Ya nos habíamos mudado a Ohio a finales de 2019, pero mi esposa Apo Urva todavía estaba completando los últimos meses de su formación como cirujana de vías respiratorias en el Hospital New York Presbyterian. Para mediados de marzo, la ciudad se estaba preparando para una catástrofe sanitaria de una generación. Los hospitales de la ciudad luchaban por hacer espacio para una avalancha de pacientes que necesitaban ventiladores. La Marina envió grandes barcos al río Hudson para servir como hospitales improvisados. El centro de convenciones Jacob Javits, de casi 2 millones de pies cuadrados, se convirtió en un hospital de campaña.
Mientras tanto, teníamos un bebé de 2 semanas, y Apoorva enfrentaba una decisión difícil. Dirigirse a la primera línea para tratar a los pacientes o tomar su licencia de maternidad con nuestro hijo como había planeado. Por un lado, sus colegas realmente necesitaban su ayuda. Por otro, había muchos médicos en la ciudad, pero solo una madre para nuestro recién nacido. Finalmente, Apoorva decidió que era su deber tratar a los pacientes en la hora de necesidad de la ciudad, y yo decidí que era mi deber convertirme en el principal cuidador de nuestro hijo en nuestro hogar en Ohio. Fue exactamente lo opuesto a lo que habíamos imaginado solo unos meses antes. Cuando pensábamos que yo estaría atendiendo la ajetreada agenda de viajes de un director ejecutivo, mientras Apoorva tomaba su licencia de maternidad. Pero tomamos esa decisión juntos. La decisión parecía más sencilla al principio, ya que asumimos que solo implicaría una separación de un par de semanas. Pero las cosas empeoraron rápidamente. Apoorva se quedó aislada en el apartamento de sus padres junto con su padre, también médico, quien había decidido ofrecerse como voluntario para tratar a pacientes hospitalizados en la UCI en la primera línea. Aún no sabemos exactamente quién se infectó primero, pero después de unas semanas, tanto Apoorva como su padre contrajeron el virus en el cumplimiento de su deber. Ambos sufrieron inicialmente, pero su padre empeoró progresivamente. Sus niveles de oxígeno en sangre cayeron después de unos días y terminó en la UCI como paciente, hospitalizado durante casi 2 semanas. Como médica, Apoorva examinó la limitada pero emergente literatura sobre cómo tratar a pacientes graves con COVID-19. Tuvimos largas discusiones durante la noche para decidir qué terapias experimentales debía tomar y evaluar la conveniencia de administrar esteroides en un momento en que había datos clínicos mínimos para respaldar cualquier decisión. Peor aún, el hermano de Apoorva también enfermó, terminando en el mismo hospital al mismo tiempo. Aquella primavera se convirtió rápidamente en un infierno. Un par de semanas se convirtieron en un par de meses. Fue devastador para Apoorva estar separada de nuestro hijo bebé, verlo por FaceTime en lugar de tenerlo en sus brazos. Había estado emocionada por darle su primer baño a Karthik. En cambio, fui yo quien lo hizo, mientras ella cuidaba de su padre y de otros pacientes con COVID-19 en su hospital cuando regresó al trabajo, pocos días después de recuperarse. Incluso después de reunirnos a finales de mayo, pasó la mayor parte del verano antes de que la actitud normalmente alegre de Apoorva regresara. No sabíamos si atribuirlo al agotamiento post-COVID, a la depresión postparto o simplemente a haber pasado por unos meses difíciles. En retrospectiva, tuvimos suerte. Miles de trabajadores de la salud y millones de familias estadounidenses pasaron por experiencias mucho peores. Ahora que las cosas finalmente han vuelto a la normalidad, a menudo reflexionamos sobre esos meses dolorosos. Apoorva se recuperó de COVID-19 y su padre también. Afortunadamente, su hermano está bien. Los efectos a largo plazo de la infección por COVID-19 aún son desconocidos. Dicen que en algunos pacientes deja cicatrices permanentes en los pulmones. La mayor cicatriz que dejó en nuestra familia fue emocional. Sé que Apoorva tomaría la misma decisión nuevamente si tuviera que hacerlo todo de nuevo, pero todavía lamenta profundamente esos meses de la primera etapa de la vida de Karthik que no pudo vivir junto a él y nunca los podrá recuperar. Habría sido una buena médica incluso si hubiera tomado la decisión opuesta. Fue una buena madre incluso tomando la decisión que tomó. Espero que lo mismo sea cierto para mis decisiones como padre y director ejecutivo. Probablemente logré menos como CEO de Roivant la primavera pasada de lo que podría haber logrado de otra manera. No creo que Roivant esté peor hoy como resultado. Apoorva pasó menos tiempo con su hijo recién nacido poco después de su nacimiento. Él nunca notará la diferencia, aunque ella sí. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Es que cada uno de nosotros es más que una sola cosa. Y de eso se trata el verdadero pluralismo, el pluralismo de identidades dentro de cada uno de nosotros. Esa visión de pluralismo contrasta marcadamente con la versión woke de la identidad. Según la ideología woke, cada uno de nosotros está definido por un pequeño puñado de características que heredamos el día que nacemos. En un mundo woke, estamos definidos por lo innato y lo inmutable, por lo visible y superficial. Esta narrativa ahora impregna nuestra conciencia social en Estados Unidos. Está reforzada no solo por las personas que dirigen nuestro gobierno, sino también por quienes lideran las empresas donde trabajamos y las escuelas donde nuestros hijos aprenden. Esta visión rígida fue resumida de manera concisa por la congresista Ayanna Pressley cuando declaró efectivamente que somos prisioneros de nuestro color de piel. Se hizo evidente a finales de 2020, cuando estados desde California hasta Nueva York y Tennessee decidieron explícitamente tomar en cuenta la equidad racial para decidir quién recibiría primero las vacunas. O cuando estados como Oregon reservaron fondos de ayuda por COVID-19 explícitamente basándose en la raza de los beneficiarios. Según esta perspectiva, tú no eres realmente un agente libre en el mundo, sino simplemente un miembro de tu grupo, cuya misión es avanzar los intereses de ese grupo. Tu raza no es solo el color que resulta tener tu piel, es esencial para tu voz, tus ideas y tu identidad. De eso se trata el esencialismo woke. Postula que los atributos genéticamente heredados son la verdadera esencia de quién eres. Rechazo esa narrativa, y creo que todos los estadounidenses deberían hacerlo también. No soy solo un hombre, soy un padre orgulloso, un esposo leal y un hijo agradecido. No soy solo una persona de color, soy hindú, hijo de inmigrantes, ciudadano estadounidense y un orgulloso nativo de Ohio.
No soy solo un ex-CEO, sino un científico y un emprendedor. Soy el autor de mi propio destino, a veces para bien y a veces para mal, pero siempre sin estar limitado por lo que alguien más cree que debo ser. No estoy definido por ninguna de esas cosas en singular. Más bien, soy todas esas cosas a la vez, y mucho más. Cada una de esas identidades es parte de mi mosaico personal, el mosaico que en conjunto conforma quién soy como estadounidense. De eso se trata el verdadero pluralismo estadounidense. En contraste, la versión woke del pluralismo consiste en reunir a un grupo de personas de diferentes apariencias en la misma sala y celebrar ese tableau visible de diversidad. Pero eso es solo ponerle maquillaje al esencialismo. El verdadero pluralismo no se trata de celebrar las diferencias entre nosotros como personas. Se trata de la diversidad de identidades dentro de cada uno de nosotros. Mosaicos ricos que van más allá del color de nuestra piel o el número de nuestros cromosomas X. El pluralismo significa elevarse por encima de las demandas estrechas de la cultura woke para descubrir que hay mucho más en cada uno de nosotros que nuestras características inmutables. El problema fundamental con el pensamiento woke no es solo que ofrezca una respuesta equivocada a la pregunta de quiénes somos. El problema más profundo es que cierra la posibilidad de una solidaridad compartida como estadounidenses. Si nos vemos entre nosotros como nada más que el color de nuestra piel, nuestro género, nuestra orientación sexual o el número de dígitos en nuestras cuentas bancarias, se vuelve casi imposible encontrar algo en común con quienes no comparten esas características. Sin embargo, si nos definimos por una pluralidad de atributos, encontramos el camino hacia una verdadera solidaridad como pueblo. Por ejemplo, yo soy moreno, conservador e hindú. La persona a quien recientemente promoví al cargo de director ejecutivo de mi empresa es blanco, liberal y judío. Él es progresista. Yo no. Pero ambos compartimos una pasión por descubrir nuevos medicamentos para los pacientes que los necesitan. Mi vecino es negro, progresista y cristiano. Yo no soy ninguna de esas cosas. Pero ambos somos padres de niños que espero algún día jueguen deportes juntos, asistan a clases juntos y aprendan el uno del otro. No necesitamos tener todo en común. Solo necesitamos unas pocas cosas que nos unan como pueblo. Entonces, ¿quiénes somos como pueblo? No recuerdo un momento en mi vida en el que más urgentemente necesitáramos una respuesta a esa pregunta. Estados Unidos es como cada uno de nosotros. Nuestro país tampoco es solo una cosa. Eso es lo que hace a Estados Unidos único. Históricamente, la mayoría de los países se definían por un único atributo, una sola etnia, un solo idioma, una sola religión, un único monarca. No, Estados Unidos. Fuimos el primer y más grande país definido exclusivamente sobre la base de un conjunto de ideas consagradas bajo una sola constitución. Estados Unidos no era solo un lugar, era una visión de lo que un lugar podía ser. Estados Unidos se trataba de democracia, capitalismo, razón, ciencia, ilustración, fe y propósito, libertad, individualismo, solidaridad a través de un compromiso con algo más grande que nosotros mismos. Estos son valores e ideales típicamente estadounidenses. Deberíamos preocuparnos por preservar cada uno de ellos, pero a veces eso significa dejarlos en paz y mantenerlos separados unos de otros. Eso es parte de lo que significa rechazar el esencialismo y abrazar el verdadero pluralismo estadounidense. Eso es lo que me molesta de ideas modernas y de moda como el capitalismo woke. A primera vista, la idea de que las corporaciones no solo deberían hacer productos y ofrecer servicios con fines de lucro, sino también abordar otros problemas sociales y culturales, suena bastante inofensiva. Pero al analizarlo más profundamente, exige que borremos las líneas entre nuestras dos instituciones más fundamentales, el capitalismo y la democracia. Exige que las empresas se ocupen de cuestiones morales que Estados Unidos debería resolver a través de su democracia. Justicia racial, igualdad de género, si debemos y cómo debemos luchar contra el cambio climático. Y al hacerlo, otorga a los líderes capitalistas un papel desproporcionado en nuestra democracia. Eso también es lo que me molesta sobre la influencia de la cultura woke en otras instituciones. Una solicitud de un científico para una beca del Instituto Nacional de Salud, NIH por sus siglas en inglés, o la propuesta de un médico para una presentación en un congreso médico debería juzgarse en función del mérito científico, no en función de la raza o género del solicitante. Sin embargo, eso es lo que cada vez vemos más en la demanda de diversidad en la ciencia. La lista sigue. En contraste, el verdadero pluralismo significa separar las diferentes instituciones entre sí y mantener sus respectivos propósitos intactos y distintos. Esa visión pluralista es parte de lo que hace grande a Estados Unidos. Es lo que hace que Estados Unidos sea lo que es. Eso nos deja con una paradoja, un rompecabezas exclusivamente estadounidense. Por un lado, Estados Unidos es plural por naturaleza. Hay muchos Estados Unidos y muchas maneras de ser estadounidense. Hay muchos valores diferentes a los que aspiramos y muchas instituciones que componen nuestra nación. Por otro lado, nuestra diversidad no significa nada si no hay algo más grande que nos una a través de esas diferencias. Ese es el dilema en el corazón de Estados Unidos mismo. No puedo prometer una respuesta al rompecabezas, pero aquí está lo que sé. En nuestro núcleo, hay y siempre han existido dos ideales distintivos que nos definen como nación. El primero es el sueño americano. El segundo es e pluribus unum, la idea de que siendo muchos, nosotros los estadounidenses nos convertimos en uno. El sueño americano es un sueño de prosperidad, libertad y oportunidades. Es la idea de que, sin importar quiénes sean tus padres, puedes alcanzar tus metas a través del trabajo duro, el compromiso y la creatividad.
Es el sueño que tuvo mi padre cuando llegó a Estados Unidos desde Badakhshan a finales de los años 70. No importaba si era brahmano o shudra, moreno o blanco. No importaba si tenía un marcado acento indio o un tono sureño. $10 en el bolsillo, como tenía entonces, o 1 millón en su cuenta bancaria, como tiene hoy. Mis padres nunca despertaron del sueño que los trajo aquí. En su lugar, me lo transmitieron, y ahora yo se lo transmito a mi hijo. E pluribus unum. Está grabado en cada moneda estadounidense, hasta en el centavo. De muchos, uno. Es la idea de que todos nosotros, como individuos que buscamos libremente nuestros propios sueños, desde una variedad ilimitada de orígenes, podemos unirnos en una sola nación, jurar lealtad a la misma bandera y hablar libremente entre nosotros, incluso si no estamos de acuerdo políticamente. Individualismo y unidad. Por contradictorios que puedan parecer, ambos están en el corazón de Estados Unidos. La mayoría de nosotros seguramente sentimos esas dos aspiraciones dentro de nosotros mismos. El deseo de libertad y oportunidades individuales por un lado, y el deseo de ser parte de algo que trascienda a nuestros yoes individuales por el otro. Estados Unidos no es solo una de esas cosas, es ambas. Nuestra mejor oportunidad para hacer realidad el sueño americano es a través del capitalismo. Nuestra mejor oportunidad para hacer realidad e pluribus unum es a través de la democracia. Por eso el capitalismo y la democracia son la madre y el padre de Estados Unidos. El año 1776 no fue solo una coincidencia. Fue el año de la Declaración de Independencia y de la riqueza de las naciones. Fue el año en que nació Estados Unidos. Sin embargo, estos dos ideales están en tensión entre sí. Una tensión creativa y productiva, pero una tensión al fin. Me recuerda la sensación que a veces tenía cuando era niño y escuchaba a mis padres en medio de una discusión acalorada, temiendo que pudieran divorciarse. Era mi peor pesadilla, pero en realidad siguen felizmente casados hasta el día de hoy. Soy quien soy gracias a ambos, y lo mismo aplica para Estados Unidos y sus padres. Nuestra prosperidad y nuestra libertad individual dependen de la integridad del capitalismo. Nuestra unidad y nuestras libertades políticas dependen de la integridad de la democracia. Con el nacimiento del capitalismo woke, perdemos ambas y nos quedamos sin ninguna. El pensamiento woke pone e pluribus unum de cabeza, de muchos uno a de uno muchos. Pervierte el sueño americano en una pesadilla americana, donde las características que heredas al nacer determinan quién eres y qué puedes lograr. Mis amigos woke argumentan que en realidad no quieren que Estados Unidos funcione de esa manera, pero que simplemente es así como funciona. Una realidad fea que debemos aceptar antes de cambiarla. Lo dicen con sinceridad, pero pasan por alto el punto más importante. La forma en que, como ciudadanos, elegimos describir a Estados Unidos cambia la forma en que Estados Unidos realmente funciona. Al final, Estados Unidos no es un lugar en absoluto. Es una idea. Lo llamamos el sueño americano por una razón. No es un destino al que llegamos, es una visión a la que aspiramos, una que siempre quedará fuera de nuestro alcance, pero que seguiremos persiguiendo de todos modos. Eso es parte de lo que significa tener un sueño. Pero en la última década ocurrió algo aterrador. Despertamos. Y una vez que despiertas de un sueño, olvidas de qué se trataba. Ese es el verdadero peligro del pensamiento woke. Todavía estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Si la década del 2010 fue sobre celebrar nuestra diversidad como individuos, entonces la década del 2020 debería ser sobre celebrar lo que aún compartimos como pueblo. Debería tratarse de revivir los ideales que nos unen como nación. El sueño americano. E pluribus unum. De muchos, uno. No deberíamos permitir que corporaciones y políticos interesados nos exploten con identidades superficiales y causas sociales baratas que nos venden para avanzar en sus propias agendas. Ese es su truco. Dividir y conquistar a Estados Unidos haciendo que desaparezcan nuestros ideales compartidos. Nuestra identidad compartida ha desaparecido junto con ellos. Sin embargo, como dice el personaje de Michael Caine en la película, no basta con hacer desaparecer algo, hay que traerlo de vuelta. Ese es el desafío definitorio de nuestro tiempo, y es el trabajo más importante que haremos como estadounidenses.